Mientras Roland todavía se preocupaba por todo tipo de cosas, el equipo de aventuras en las ruinas se encontró con una gran crisis. Estaban casi en su destino, y la victoria estaba a la vista. Sin embargo, una gran cantidad de demonios repentinamente pululaban desde los niveles inferiores, desde demonios inferiores débiles hasta Berserker Demons. Primero, el equipo de aventuras pensó que solo habían convocado una ola de refuerzos. Sin embargo, a medida que luchaban, aparecieron más y más demonios, y los demonios se hicieron cada vez más fuertes. Sin embargo, cuando escuchaban los rugidos de los demonios del infierno desde los niveles inferiores, incluso un idiota se daba cuenta de que algo andaba mal. Los astutos y viciosos demonios asesinos eran los más débiles de los demonios de alto nivel. Sin embargo, todavía estaban en el nivel medio de oro. Los mercenarios ordinarios no podrían lidiar con ellos. Los demonios asesinos salieron de las sombras, y su primera ola de ataques trajo bajas. Timlad sintió que el suelo temblaba constantemente como si una criatura gigantesca se acercara lentamente. Ya adivinó lo que estaba pasando, así que decidió retirarse y pedir refuerzos a Roland. Timlad fue en contra de los deseos de todos y sin vacilar destruyó las escaleras que conducían a los niveles inferiores para evitar que los demonios lo persiguieran. Por supuesto, Timlad tomó esa decisión porque ya se enteró de que los espíritus de madera habían llegado. Con la ayuda de los poderosos espíritus de madera, Timlad rechazó la decisión de Bartón de atacar con su vida en juego. Nuestros refuerzos ya han llegado. Confía en mí, son lo suficientemente fuertes por lo menos, será más significativo que nosotros bajando a morir. No solo eso, Timlad sintió las olas mágicas de Sófocles el engañador. No solo se regocijó por su afortunado escape, sino que también confirmó que su decisión de esperar refuerzos había sido correcta. Ahora, se habían retirado al campo de entrenamiento que acababan de abandonar. Aquí, las criaturas espirituales que no pudieron abandonar el campo de entrenamiento ahora podían ayudarlos ya que ya habían llegado a un acuerdo. Pronto, los santos de la espada y los artistas marciales actuaron cuando los santos de la espada y los artistas marciales reaparecieron. Ya habían ofendido a los santos de la espada y a los artistas marciales, por lo que estos forasteros eran su única esperanza. Los guardias mecánicos en los niveles superiores también comenzaron a invadir los niveles inferiores. Ahora que el equipo de aventuras estaba rodeado de enemigos de todos lados, el campo de entrenamiento se convirtió en el único refugio de Timlad y los demás. Fue precisamente porque el campo de entrenamiento se había convertido en un nuevo campo de batalla que Roland pudo escuchar los sonidos constantes de la energía de la espada cuando Timlad pidió refuerzos. La razón por la que Timlad pudo hacer un juicio tan preciso fue porque recibió información de que los espíritus de madera enviarían su flota de élite más fuerte para cazar a su padre escapado. Esta era una flota de acorazados que sería lo suficientemente poderosa como para comenzar una guerra contra cualquier país. El Arca Madre. Sin siquiera mencionar las máquinas de guerra de bordo, los más de 1000 espíritus de madera de bordo ya eran una fuerza de combate aterradora. Eso fue más de 1000 guardias reales, existencias del rango de oro más débil. Debido a ciertas razones, muchas valquirias habían elegido unirse a los espíritus de la madera. Ahora, los espíritus de madera ya no se limitaban solo a los espíritus de madera. Muchos vasallos poderosos se habían unido a los espíritus de la madera y a los productos y tecnología especiales de los espíritus de la madera, así como al aterrador potencial de una especie de plata. Los espíritus de la madera ahora se habían convertido en una nueva facción poderosa en el plano mortal, una nueva facción en el nivel de un mega imperio. Y ahora, la diosa creadora de esta mega facción y la primera emperatriz habían liderado toda una flota de guardias reales y acorazados de primer nivel, todo por el bien de cazar a un hombre que había escapado de un matrimonio. Los periódicos de las hadas probablemente estarían llenos de chismes durante el próximo mes, pero para cierto traidor, al menos a juzgar por los resultados, su elección había sido correcta. De hecho, vine aquí en un arca para apresurarme aquí. Si hubiera sido lo suficientemente tonto como para ocultar la verdad, suspiró Timlad y se sintió bastante orgulloso de sí mismo. Muy bien, algunas verdades ya habían sido puestas sobre la mesa. Timlad fue quien había traicionado el paradero de Roland a Amelia y los demás. En realidad, no mucho después de que Roland desapareciera, Timlad y los demás habían recibido un aviso conjunto de Amelia, René y los demás. Cualquiera que se atreviera a recibir una llamada de Roland y no notificar inmediatamente al equipo de búsqueda y captura Roland sería castigado después. Cuando Timlad recibió la carta, había dudado durante varios segundos entre ofender a Roland o ofender a Amelia y a los demás. Al final, eligió sin vacilar a Amelia.
Si ofendo al gran hermano Roland por asuntos personales, a lo sumo se quejará un poco o algo, o jugará algunas bromas hilarantes. Pero si ofendo a esas mujeres, tal vez fue solo la excusa de algunas personas de que las mujeres tenían derecho a ser irrazonables. Pero, esas mujeres realmente no eran razonables en absoluto. Ofender tanto a la emperatriz del reino de la niebla como a la emperatriz espíritu de madera sería el equivalente a ofender simultáneamente a dos megafacciones, sin mencionar que el antiguo patrocinador de Timlad, solo pensarlo hizo que el cuero cabelludo de Timlad se adormeciera. Si te ponen las cosas difíciles, realmente morirás. No te matarán, Roland, pero definitivamente matarán a cualquier cómplice que se atreva a ayudarte a esconderte. Así que, me disculpo, hermano mayor Roland. Es mejor para ti sufrir un poco que todos nosotros muramos. Timlad recibió una gran cantidad de promesas de recompensas después de informar a Roland. Timlad no solo había venido personalmente aquí para apoyar a Roland, sino que también había sido enviado por esas mujeres para actuar como espía de Roland. En este momento, Roland todavía no se había dado cuenta de que la persona que se estaba preparando para rescatar era en realidad un traidor, pero definitivamente lo entendería una vez que se resolviera este asunto. Y ahora, Timlad no estaba preocupado en absoluto a pesar de enfrentar un ataque de pinza tanto por delante como por detrás. En realidad, todavía tenía una carta de triunfo bajo la manga. Esta fue una recompensa que le dio cierta persona. Y ahora, todas las condiciones se habían cumplido. Era hora de usar esta carta de triunfo. El suelo ahora estaba cubierto de runas formadas a partir de sangre. Los mercenarios estaban comparando las runas con la estructura de las runas. Pero, algunas personas encontraron las acciones de Timlad bastante incomprensibles. Estas son runas corruptas de los planos inferiores. Tales runas malvadas, y cantidades tan grandes de azufre. ¿Podría ser que tiene la intención de convocar demonios? ¿Pero también es un demonio? Tal vez no era bueno sospechar de los compañeros de equipo en este momento, pero dado que el enemigo era un demonio, las acciones de Timlad naturalmente serían bastante visibles. Barton apretó en secreto su lanza y martillo de guerra. Ya se había preparado para el peor de los casos de que todo esto fuera el plan de un demonio. El espadachín mágico Mary, que también vino de las tierras del norte, estaba confundido al principio. Pero entonces, ella tenía una expresión de realización mientras hablaba directamente. ¿Tienes la intención de convocar a esa persona? Lo extraño era que Mary estaba señalando a la valquiria Roland. Sí, ella me dio un plan de invocación. A juzgar por el tiempo, ella no está lejos de aquí. Podemos darnos el lujo de rendirle tributo. Si su majestad sale y no ve su objetivo, probablemente se volverá loca. Desde cierto punto de vista, desde que Roland fue incluido en la lista de los más buscados, las hadas ya habían desenterrado hasta la última información sobre él. Sus subordinados siempre chismorreaban sobre él en privado. Mary, naturalmente, sabía acerca de los problemas de Roland. Por supuesto, Timlad sabía que algo andaba mal con esta situación. Mary originalmente le había dado este plan mágico como medida de precaución. Si Roland realmente tenía la intención de escapar, entonces se suponía que debía convocarla a toda costa para teletransportarse y capturarlo. Usarlo aquí definitivamente iría en contra de sus principios. Y en este momento, probablemente estaba bastante cerca de Starwood City. Si la convocó pero no vio a Roland, o si Roland ya había escapado, Timlad ya podía ver un año de zapatos pequeños justo frente a él. No hay ayuda. Todavía es mejor que morir así. Mira, esos demonios Valkyria también están empezando a aflojarse. Si usan demasiada energía, desaparecerán. No podemos confiar en ellos para todo. Pronto, las runas de sacrificio se terminaron. Timlad hizo que los mercenarios arrojaran una gran pila de cadáveres de demonios a la formación mágica. Entonces, una luz roja comenzó a hervir dentro de la formación mágica cuando una poderosa voluntad descendió débilmente sobre este lugar. Su majestad, debería poder sentir las ondas del alma de Roland. Está a punto de escapar. Por favor, ven y captúralo. Roland. El maná rojo aulló enojado cuando se materializó una cantidad aún mayor de maná. Los cadáveres de demonios se desintegraban visiblemente en polvo cuando se abrió una grieta espacial completamente negra. Una existencia poderosa atravesaba actualmente los límites del espacio mismo. No importa cómo uno lo mire, esta escena parecía una traición maliciosa.
Catalina, Bartón y los demás se quedaron boquiabiertos ante esta escena, solo para descubrir que la poderosa existencia que salió de la grieta espacial se parecía tanto a la de Roland, mientras Tiblaz se vio obligado a usar un hechizo de invocación para convocar a los furiosos refuerzos. Starwood City se puso ocupada. Todos sabían que la calamidad de los no muertos nunca se cansaría y solo crecería en número. La estrategia estándar para lidiar con la calamidad de los no muertos era matar al líder del ejército de muertos vivientes. Solo concentrando nuestras fuerzas de élite para matar al líder del ejército de muertos vivientes podríamos terminar la batalla antes de que la calamidad de los no muertos se volviera imparable. Aunque parecía que había usado todo tipo de métodos turbios para matar con éxito al líder del ejército de muertos vivientes, eso no significaba que hubiera ganado. Las historias legendarias siempre terminaban con cierto héroe matando a cierto monstruo o cierto dragón gigante. Sin embargo, no había registro de cuando terminó la guerra, cuando los subordinados del rey demonio comenzaron a huir, y cuando los subordinados del dragón gigante perdieron el control de los monstruos. Ese fue el comienzo de la fase más peligrosa. Como era de esperar, el ejército de muertos vivientes está comenzando a colapsar. Este es el peor desarrollo de todos. El ejército de muertos vivientes dispersos no era fácil de tratar. Tal vez un vampiro de nivel medio era solo carne de cañón que podía sobrevivir un poco más en el campo de batalla, pero si estaba escondido en una ciudad con imponentes murallas, sería un peligroso asesino en serie. Si fuera en un pequeño pueblo con solo milicias, sería un desastre. En la mayoría de las áreas de Age, un solo no muerto de nivel medio sería bastante difícil de tratar. Los muertos vivientes de alto nivel con inteligencia podrían incluso crear ciudades de la muerte, pueblos de la muerte y otros tipos de zonas prohibidas para toda la vida. Ahora había innumerables muertos vivientes de nivel medio dispersos en el campo de batalla. Los muertos vivientes que estaban siendo perseguidos por los caballeros aéreos de los espíritus de la madera eran en su mayoría liches y caballeros de la muerte. Incluso a los señores no muertos y señores no muertos no les importaba en absoluto su imagen mientras corrían por sus vidas como perros que se ahogaban. Estos muertos vivientes de alto nivel, nivel leyenda y nivel superior habían llegado a través de portales de teletransportación. Los muertos vivientes de alto nivel tenían mucha más inteligencia que la gente común, por lo que no pasarían voluntariamente por un portal de teletransportación unidireccional. Estaban huyendo al lado de Starwood City, donde estaban las vastas llanuras. En cuanto a mí, incluso si quisiera rodearlos y matarlos, sería imposible. Aunque teníamos la ventaja del cielo y la ventaja de la victoria, todavía se libraría una batalla de aniquilación en el suelo. El caballero del cielo podría luchar por la ventaja y controlar el cielo, pero el ejército derrotado aún tendría que ser asesinado uno por uno, y no teníamos suficientes tropas en el suelo. Los espíritus de la madera han descendido al suelo y se han involucrado en una cruel batalla. Cuanto más desesperada sea la situación, más vicioso será un perro rabioso. Sería demasiado cruel para los espíritus de la madera, que ya tenían cuerpos físicos débiles, participar en una batalla a gran escala sin tiempo para establecer defensas. Incluso si ganamos, tendremos que hacer un gran sacrificio. Amelia negó con la cabeza. Puedo hacer mi mejor esfuerzo en la búsqueda. Cazarlos estaba bien, pero atacarlos de frente estaba fuera de discusión. La emperatriz madre de los espíritus de la madera se negó a permitir que su propia especie hiciera demasiados sacrificios por otro país. Conocía la personalidad de Amelia. Como ya había hecho una concesión, no había necesidad de mencionar nada más. Justo frente a nosotros, los señores no muertos disiparon voluntariamente su control sobre los muertos vivientes de bajo nivel. Simplemente dieron la orden de huir. Los muertos vivientes que no conocían la fatiga se dispersaron más y más mientras corrían, como si se hubieran dividido en innumerables líneas. Estos señores no muertos bajo el mando directo de los emperadores no muertos eran todas tropas de élite. Si se les permitiera convertirse en bandidos o apoderarse de las montañas, este país estaría completamente condenado. Y la única solución, sí, he pensado en una solución, pero es un poco peligrosa. Parece que tendré que negociar con conservación. Los emperadores no muertos controlaban a los señores no muertos, los señores no muertos controlaban a los muertos vivientes de alto nivel, los muertos vivientes de alto nivel controlaban a los muertos vivientes de nivel medio y bajo, y los muertos vivientes de nivel medio controlaban la carne de cañón. Esto hizo de los emperadores no muertos la mayor debilidad del ejército de muertos vivientes. Y si quería evitar que el ejército de muertos vivientes derrotado huyera, negociar con los emperadores no muertos era quizás la única opción.
Respiré hondo y di un paso adelante, haciendo que el mundo entero se transformara en un Hades negro, y luego, no muy lejos de mí, un lirio de hielo borró el cielo. Numerosos pétalos de hielo flotaron en el aire, pero luego se hicieron ánicos. Los innumerables pétalos de flores se transformaron en innumerables meteoritos, y antes de que pudiera reaccionar, todo ante mí se volvió blanco. Sal. Recuperé mis sentidos y volví a ese cielo despejado con nubes blancas. Mientras tanto, el elfo de cabello dorado sostenía mi mano con una expresión preocupada. ¿Por qué me sentí tan incómodo al ver a Arlois así? Como era de esperar, debería encontrar una excusa para que actúe como un gato. ¿Qué fue eso justo ahora? Solté mi mano mientras tosía ligeramente. ¿No lo reconoces? ¿No fue esa una de las teorías fundamentales para tu hechizo Iceon? La pregunta de Arlois fue bastante razonable. Como archimago de hielo, naturalmente reconocí el hechizo que acabo de usar. De hecho, incluso había dedicado un gran esfuerzo a investigarlo. Sin embargo, fue precisamente porque reconocí este hechizo prohibido que tuve tales dudas. Si no nos equivocamos, esa fue realmente la flor de bendición de Selzna. Sí, es el hechizo súper prohibido que teóricamente requiere 10 magos semidioses para suministrarle maná simultáneamente. Los 3 magos presentes se quedaron en silencio. La fórmula de hechizo para este hechizo prohibido no era ningún secreto. Sin embargo, nadie en la historia había sido capaz de usarlo. Eso fue porque requería demasiado maná, hasta el punto en que incluso todo el simposio de la verdad no podría suministrar una cantidad tan grande de maná. Sin embargo, un hechizo prohibido que fue visto como puramente teórico estaba justo frente a nosotros. Solo se podía decir que la conservación era realmente bastante sorprendente. Además, había notado que algo andaba mal con la situación. Solo hay 2 posibilidades para que me encuentre con un hechizo prohibido en el momento en que entré. O tuve la mala suerte de encontrarme con un hechizo prohibido, o ella está constantemente lanzando hechizos prohibidos en un intento de romper un agujero en ese mundo. ¿Podrá salir? No sé. Pero teóricamente hablando, ella ya se ha convertido en parte de ese mundo. Dime, ¿qué crees que le pasará a un pez dorado que destruye su propia pecera? ¿Es el mejor de los casos que ella muera junto con la conservación? ¿Crees que ella lo sabe? Por supuesto. No subestimes a ningún emperador no muerto. Los magos de alto nivel al menos tienen cierta comprensión del espacio. Al nivel del emperador no muerto, caer en una trampa podría ser un error temporal, pero si todavía está confundido después de caer en una trampa, eso es un idiota natural. Prefiere morir junto con conservación que convertirse en prisionera. ¡Qué personalidad tan feroz! Mientras exclamaba la feroz personalidad de Conservation, obviamente era imposible pedirle que me ayudara a reprimir a los muertos vivientes. Ella ya había declarado que preferiría morir antes que ser libre. ¿Qué más podría usar para amenazarla? Dado que Conservación ya había decidido sacrificar su propia vida, sería difícil discutir otra cosa con ella. La única moneda de cambio que le gustaría a Conservación era su libertad. Pero, incluso si quisiera liberarla, no podría hacerlo. No solo eso, no hay lugar para la discusión. No importa si es por su rencor contra ti o la posibilidad de escapar de su prisión, definitivamente te atacará en el momento en que te vea. ¿Estás seguro de que serás capaz de sobrevivir a ese hechizo prohibido? Estoy seguro de que me matarán instantáneamente. Recordé los principios generales detrás de ese hechizo prohibido. Uno de ellos era bajar la temperatura circundante y crear una zona de frío extremo, utilizando la temperatura baja constante para matar. Aunque mi Iceon también era capaz de crear un efecto similar, dudaba que la temperatura extremadamente baja pudiera salvarme. Si todavía tuviera mi tierra frígida, podría crear el hielo más frío para tratar de resistir el frío extremo. Pero en este momento, la diferencia en el nivel de potencia era demasiado grande. Sería imposible para mí sobrevivir al hechizo prohibido. Arlois y yo nos miramos el uno al otro, pero ninguno de los dos pudo encontrar una solución. Observé cómo los muertos vivientes se dispersaban cada vez más, pero no había nada que pudiera hacer. En este momento, me sentía cada vez más impotente que nunca. Si tan solo pudiera usar Iceon como conservación, sin embargo, no había si en este mundo. Tal vez cierta diosa malvada había tratado una vez de venderme píldoras de arrepentimiento. Pero, aparte del hecho de que tenía un sabor increíblemente amargo, no cambió nada. De repente, alguien bloqueó el camino de los muertos vivientes que huían. Esta persona incluso usó su propio cuerpo físico para formar una línea defensiva. Es decir, el escuadrón de caballeros de la Santa Iglesia del Dios de la Disciplina y la Justicia.
¿Tienen la intención de morir? No, ese obispo tiene la intención de realizar el descenso de Dios. El dios de la justicia y la disciplina, Napous, era un dios débil, un dios de la orden de tercera categoría. Sin embargo, también era la religión principal del ducado de Sala. La creencia era el alimento para los dioses de la orden. Era una regla tácita de este mundo que un país pequeño tendría un dios pequeño. El surgimiento de un mega imperio o una nueva especie también significaría que un dios poderoso había subido al poder. Por ejemplo, Wumiance de antaño era ahora el dios guardián de la Alianza de la Niebla. Había llegado con éxito al poder. Por supuesto, hubo quienes tuvieron éxito, pero también hubo quienes fueron demasiado lejos. Por ejemplo, Rose y Lady Storm ya habían caído por completo. Según las tradiciones de la Guerra Santa, dado que este era el territorio de Napous, él era el protector de este país. Cuando las fuerzas del caos desafiaron a la facción de la Orden, él debería ser el que guiara a los mortales y las iglesias bajo su mando para enfrentarlos de frente. Sin embargo, era obvio que para cuando reaccionara, los muertos vivientes ya se habrían extendido a una calamidad. Su población se reduciría considerablemente y no podría reunir suficiente poder para detener la calamidad. Era probable que el dios mismo cayera en un sueño eterno. Esta fue también la razón fundamental por la que fue tan difícil para los dioses débiles que confiaban en la creencia sobrevivir a la Guerra Santa. Aunque los dioses débiles estaban por encima de los mortales, dependían mucho de los mortales, y era bastante fácil para los dioses débiles abandonar el escenario temprano en la batalla. Desde este punto de vista, Roland y los demás habían ayudado mucho a Napous. Un dios débil luchando contra un emperador no muerto que tenía el poder de un dios principal en su propio país. Era obvio cómo sería el resultado. Pero en este momento, Napous probablemente estaba más ansioso que nadie mientras veía a los muertos vivientes comenzar a dispersarse. Por lo que pude ver, los caballeros de la Santa Iglesia habían formado una formación defensiva. En un simple altar temporal, el obispo anteriormente arrogante se arrodilló, apretó los puños y oró en voz baja. Era como si los dioses en el cielo hubieran escuchado su oración. Las nubes se separaron, y una columna de luz descendió, iluminándolo. Era obvio que sería difícil elegir un recipiente para el poder de un dios. No creía que ningún sacerdote de alto nivel al azar fuera un recipiente adecuado para el descenso de Dios. En ese caso, sacrificar el propio cuerpo físico y alma como precio por el descenso de Dios sería el requisito previo. Y si el cuerpo físico de uno no fuera lo suficientemente fuerte y no tuviera un alto grado de compatibilidad, ¿cuántos poderes de dioses verdaderos podría descender uno y cuántos segundos serían un problema? Si puedo completar un arte divino, tal vez sea de ayuda. Pero pronto, no tendría que adivinar más. Bajo el pilar de luz, un caballero de la luz de 3 metros de altura montado en un caballo blanco se puso de pie. Era la forma humana del legendario dios del mandamiento. Agitó ferozmente su lanza blanca como la nieve, como si estuviera rugiendo algo. ¡Bum! Muy bien, de hecho se había autodestruido. Con él como núcleo, todo el horizonte fue encendido por un brillo blanco. El poder provocado por la explosión de la encarnación de un dios verdadero estaba en la cima del mundo mortal. Para realizar por la fuerza el descenso de Dios en alguien que no era un descendiente de Dios y luego autodestruir la encarnación, para un Dios bajo, tal vez 100 años de acumulación se considerarían un desperdicio. Sin embargo, el poder de la autodestrucción de la encarnación de un Dios era real. Una intensa luz blanca iluminó todo frente a ellos, y el horizonte fue limpiado por la energía positiva mezclada con el poder de la fe y el poder divino. Los muertos vivientes que fueron los primeros en ser golpeados fueron encendidos, y aullaron de dolor mientras eran reducidos a cenizas. Tal vez Napous no era muy poderoso como un dios bajo, pero su concepto divino era el mandamiento, y él era un dios de la orden puro. Como dios de la luz sagrada, su autodestrucción definitivamente sería el enemigo natural de todas las criaturas del caos. El más desafortunado de todos fue probablemente el señor Exánime, que confiaba en la magia para volar. Originalmente, debería haber sido el más propenso a escapar del campo de batalla debido a su vuelo de alta velocidad. Sin embargo, fue golpeado directamente por una onda de choque de energía positiva. No tenía ninguna posibilidad de esquivar en absoluto, sin mencionar que todo su cuerpo estaba lleno de poderosa energía negativa. Su corona y su bastón, que eran artefactos mágicos, fueron destruidos instantáneamente. La magia negra envolvió su esqueleto, que estaba iluminado por una luz blanca. La energía positiva desbordante salió directamente de las cuencas de sus ojos y boca,
transformando el aterrador Lich en una vela de luz que escupió luz sagrada por todos sus poros. Su apariencia risible se congeló instantáneamente y luego explotó instantáneamente en miles de pedazos. Un gran número de muertos vivientes colapsaron así. Sobrevivir a un hechizo prohibido a gran escala requería no solo suerte, sino también nivel de poder. Cuanto más débiles eran los muertos vivientes, menos probable era que pudieran sobrevivir en tal situación. Dondequiera que pasaba la onda expansiva, los zombies se convertían en carne cocida, los esqueletos se convertían en piezas de repuesto, los demonios se convertían en pinchos, los dragones de hueso se convertían en linternas y las banshees disfrutaban de la destrucción de las sirenas. ¿Cuántos hechizos prohibidos ya han sido destruidos? Desde cierto punto de vista, también me sentí bastante impotente. Cada vez que apareciera una mega fuerza de combate en un campo de batalla normal, serías lanzando un hechizo prohibido o yo autodestruyéndome. Sería bastante lamentable ser un combatiente cuerpo a cuerpo regular. Incluso un individuo clasificado como mito no sabría si sería enviado a los cielos por algún mago o sacerdote en el próximo instante. No solo la destrucción de Dios se vio afectada por la onda expansiva, sino que el caballero espíritu de madera que perseguía a los muertos vivientes no estaba muy lejos de ellos. También se vieron afectados por la onda expansiva. No importa qué tipo de equipo de planta mágica estuvieran usando para volar, solo podían caer libremente al suelo después de ser atacados por un poder divino tan poderoso. Afortunadamente, el propio caballero espíritu de madera también era una criatura física con una poderosa energía positiva. Después de que las plantas mágicas y las máquinas mágicas recibieron la primera ola de energía positiva, sus cuerpos físicos no se dañaron mucho. Sus mentes también se recuperaron después de un corto período de mareos. Los paracaídas enanos eran el equipo estándar para WoD Spirit Knight. Pequeñas flores blancas aparecieron en el cielo. Sin embargo, a juzgar por cómo los caballeros del espíritu de madera seguían agitando sus pequeños puños hacia el cielo, no parecían sentir ninguna gratitud hacia este dios en absoluto. Los caballeros del espíritu de madera apenas se vieron afectados por la onda de choque, pero el caballero del templo del espíritu de madera que los protegía estaba justo al lado de la onda de choque. A pesar de que el caballero espíritu de madera logró completar su descenso de Dios, ni uno solo del caballero del templo del espíritu de madera se retiró. Luego fueron tragados por la luz blanca fatal detrás de ellos. La autodestrucción de la encarnación de un dios sería increíblemente poderosa. No habría sobrevivientes, y sería imposible que hubiera sobrevivientes. Sin embargo, a juzgar por cómo el caballero del templo del espíritu de madera apareció en un lugar tan peligroso y luchó sin miedo hasta el último momento, era probable que desde hacía mucho tiempo hubieran estado mentalmente preparados para sacrificarse. Esta es su casa. Detrás de ellos están sus familias y especies. En comparación con las especies de larga vida, los humanos tenían vidas cortas y poco talento. Tenían muchas cosas de qué preocuparse y tienen muchos deseos. Los humanos parecían ser míopes y una pérdida de sus vidas, pero en tiempos de peligro, los héroes siempre aparecían. Tal vez fue precisamente porque los humanos tenían tantas cosas de qué preocuparse y tantas responsabilidades que sabían cuán preciosa era la vida. Por eso sabían que era necesario sacrificarse en momentos críticos. Había visto demasiados guerreros tan valientes y protectores del templo del espíritu de madera. Los protectores del templo del espíritu de madera se sacrificaron a cambio de la autodestrucción del poder divino. De hecho, esto logró resultados tremendos. Al menos el 80% de los muertos vivientes que huían habían caído en el sueño eterno debido a la explosión. Los muertos vivientes restantes resultaron heridos. Una vez que llegara la segunda ola de caballeros del templo del espíritu de madera del templo espíritu de madera, matar a los muertos vivientes sería mucho más fácil que antes. Tal vez algunos muertos vivientes podrían escapar, pero sería incomparable a la destructiva calamidad de los muertos vivientes de antes. El lamentable estado en el que estaban los muertos vivientes me ayudó a relajarme. Ahora podía concentrarme en las ruinas. Timlar no me había contactado por su propia voluntad desde que le envié una solicitud de ayuda. No me digas que está realmente muerto. ¿Qué tal si voy a echar un vistazo? Dejé la batalla en el suelo a Starwood City. Si no enviaba refuerzos pronto, Timlar probablemente me culparía por ir al Hades. El ominoso gato negro todavía estaba durmiendo la siesta en mi hombro. La ominosa bruja de cabello verde caminaba frente a mí. Con tal alineación, era probable que cualquiera pudiera ir al abismo del caos. Bien, admito que solo estaba inventando cosas.
A pesar de que seguían siendo las mismas personas, me sentí sofocado cuando caminaron juntos. Mi lógica me decía que se podía confiar en ellos, pero mis instintos me decían que probablemente me matarían primero en lugar de matar a sus oponentes. En la superficie, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, dado que se dijeron algunas palabras, sería imposible retirarlas. Muchas cosas no parecían cambiar en la superficie, pero de hecho habían cambiado. Gato tonto, cambiaré lo que te gusta de mí, ¿de acuerdo? No era un idiota. Me había detenido sorprendido hace un momento, pero ahora que todo había terminado y me había calmado, noté muchas cosas que no había notado antes. ¿Podría ser que al gato tonto realmente le gustaba? Yo no era Beifen, a quien no le gustaban los gatos. Sí, eso era natural. A lo sumo, la trataría como a un hermano. ¿Realmente quería acostarse conmigo? Pero realmente no sabía qué parte de mí atraería la atención del gato tonto. Por lo general, la trataba como, bolas de gato, frisbees de gato, bufandas de gato, alfombras de gatos, servicio postal de gatos, exploradores de gatos, utilicé todo tipo de métodos excesivos para tratar a mis mascotas. Ya tuve suerte de que la Organización de Protección Animal de Derwil no se hubiera enterado. ¿Podría ser que el gato tonto realmente tuviera algunos pasatiempos especiales? Muy bien, entonces, si no podía resolverlo, podría preguntar. Es hermosa. La princesa Peach es realmente linda. Abrazarla debería ser realmente cómodo. Me sentí bastante impotente. Su respuesta fue tan honesta que fue imposible argumentar en contra. En realidad, muchas parejas comenzaron a perseguirse mutuamente por la razón más básica de todas. ¿Por qué te gusta? Ella tiene una personalidad tan mala. Ella es tan arrogante e irrazonable. Me gusta porque me gusta. No hay razón. Si tuviera una marca de nacimiento y marcas de viruela en la cara, ¿todavía te gustaría? Una persona inteligente probablemente respondería por supuesto, porque este comentario probablemente sería escuchado por la persona en cuestión. Una persona honesta probablemente permanecería en silencio y no diría la verdad, ya que no quería ser etiquetada como alguien que juzgaba a los demás por su apariencia. El mundo siempre había sido así. Siempre usaban palabras ambiguas como agradable a la vista o llevarse bien con alguien para describir el comienzo de una impresión favorable. Sin embargo, nadie se atrevió a decir que nunca habían juzgado a una persona por su apariencia. Después de todo, todos mirarían primero la cara de una persona. Con la misma personalidad, una mujer violenta guapa sería una tsundere, una mujer de aspecto promedio sería una y una mujer de aspecto bajo sería fea y traviesa. Por supuesto, era lo mismo para las mujeres cuando miraban a los hombres. Los hombres guapos siempre recibirían un trato preferencial y paciencia. Por supuesto, la apariencia no lo era todo. Si podían reunirse todavía dependía de sus sentimientos. Pero para un tipo desafortunado que no tenía buena apariencia, probablemente ni siquiera tendría la oportunidad de construir una relación. Pero personalmente hablando, sentí que sería mejor para mí ser un poco más musculoso, al menos basado en mi experiencia de ser blanco de esas aterradoras tías elfas oscuras, aunque mi cara me había causado tantos problemas en el pasado, todavía estaba bastante feliz de ser elogiada como guapa por un elfo de oro que tenía estándares de belleza asombrosamente altos. No importa que, deberías decir que es guapo. ¿Has olvidado mis aficiones? No podría soportarlo si realmente crecieras para ser un hombre guapo o musculoso. Ya estoy harto de ver a hombres tan élficos. Un shota que es adecuado para la ropa de mujer es tan lindo. Déjame besarlo, diosa del viento, realmente has hecho una buena acción. ¿Qué se sintió al ser molestado por un gato y tener una lengua de púas lamiendo mi oreja? En ese momento, sentí una sensación de frío, humedad y dolor en la punta de mi oreja. Mi punto más sensible había sido lamido, seguido de un escalofrío en mi columna vertebral cuando la piel de gallina apareció por todo mi cuerpo. Traté de agarrarlo, pero era aire vacío, y el gato negro frente a mí saltó frente a mí. La gata tonta sacudió con orgullo las orejas de su gato y movió la cola frente a mí. Luego, sin vacilar, reveló sus malos pasatiempos. Así que en realidad era una tía extraña como Momo. Ella siempre había estado mirando mi cuerpo. Un día, me dejaré crecer una barba de verdad. En ese momento, te apuñalaré hasta la muerte con eso exclamación de cierre. Tengo mucha curiosidad por saber cuándo crecerá una X allí abajo. Arlois dijo directamente palabras de acoso sexual. Cuando la princesa elfa de oro se transformó en la reina elfa de oro debido al paso del tiempo, finalmente se acumularon 10.000 años de soledad.
Ni siquiera me atreví a pensar demasiado profundamente sobre qué tipo de existencia había debajo del cuerpo del Loli. Me arrepentí, realmente lo lamenté. Cuando todavía era un no muerto, naturalmente reprimí mis deseos, lo que resultó en muchos escándalos. Ahora que la había ayudado a recuperar su cuerpo físico, era probable que me hubiera dado bastantes problemas. Estaba sudando profusamente mientras la miraba, preguntándome si debería usar un cohete Goblin o una silla voladora de gnomos para enviarla a la luna y eliminar por completo todos los problemas futuros. En este momento, el gato tonto de repente comenzó a reír hasta el punto en que comenzó a rodar por el suelo. Jaja, solo te estaba tomando el pelo. De hecho, te lo tomaste en serio. El gato negro de repente saltó sobre mi hombro izquierdo. Esta vez, me lamió el dedo y maulló mientras lo lamía, como cualquier otro gato común. Sin embargo, las palabras que se transmitían a través de nuestra conexión con el alma empeoraban cada vez más. No importa que, sigo siendo la princesa elfa de oro. Incluso si necesito un, René sería más adecuada que tú. Tiene la misma cara y su figura es mucho mejor además, solo he estado vivo durante unos años, así que no tengo tantos deseos. Solo estaba bromeando, ¿y realmente te lo tomaste tan en serio? Eres tan narcisista. Aunque todavía había bastantes inconsistencias en sus palabras, nuestra conexión con el alma me dijo que ella estaba diciendo la verdad, especialmente cuando dijo que René sería más adecuada que yo. A este gato tonto realmente le gustó mi nieta. Creo que no debería decirle a René que tenga cuidado después de todo, ella ya es la famosa princesa Yuri. Me sentí un poco más tranquilo ahora. Incluso si el gato tonto realmente tuviera la intención de cometer un crimen, sería mejor para ella morir que para mí morir. René, ya que tu reputación ya ha sido empañada, ¿por qué no bloqueas otra calamidad para mí? Como Arlois había hecho tanto alboroto, ya no tenía ganas de preguntarle sobre sus sentimientos personales, y si descubriera algo aún más aterrador. Vamos. Espero que Timlar no haya muerto todavía. Es muy difícil encontrar gente talentosa en esta época. Las aeronaves de asalto de los espíritus de madera ya estaban estacionadas en el borde de las murallas de la ciudad. Con su ayuda, no tardaríamos mucho en llegar a las ruinas. Roland negó con la cabeza mientras caminaba hacia la aeronave de asalto de los espíritus de madera. Sin embargo, no notó la sonrisa anormal en la cara del gato mientras ella se sentaba en su hombro. Ella ya había logrado su objetivo, por lo que Roland dejó de hacer preguntas. Como si sintiera algún peligro, Roland de repente se dio la vuelta para ver a Amelia, que había estado observando en silencio todo el tiempo. La brillante sonrisa de Amelia emitía una sensación cada vez más peligrosa. Roland inmediatamente sudó profusamente mientras se daba la vuelta y aceleraba como si estuviera escapando de algún desastre. Ya se habían dicho algunas palabras y se habían escuchado algunas palabras. Algunos idiotas finalmente entendieron sus propios pensamientos. Algunos sentimientos habían sido expresados en palabras sinceras, y algunos sentimientos todavía estaban ocultos. Pero a medida que pasaba el tiempo, los sentimientos personales de todos ya habían cambiado. Era probable que les resultara difícil volver a ser como solían ser. Además, los 7 pecados originales estaban todos en su lugar ahora. A medida que el alma de Roland se completara, sus sentimientos se recuperarían naturalmente. Tal vez simplemente estaban esperando pacientemente. Quizás Roland todavía podría esconderse de los astutos cazadores, pero parecía que no podría esconderse por mucho tiempo. La flota de dirigibles de asalto de los espíritus de madera era un ejemplo clásico del estilo de la naturaleza. De vuelta en el bosque de los sueños, los espíritus de la madera habían usado troncos gigantes para crear sus aeronaves. Quizás este fue el origen de la flota de dirigibles de asalto de los espíritus de madera. Ahora, la Fuerza Aérea y la flota de dirigibles de los espíritus de madera se construyeron a partir de plantas. Flores, enredaderas y troncos eran el diseño más básico. Cada material fue tallado con patrones intrincados. Pero si uno miraba más de cerca, descubriría que toda la aeronave de la planta era como una exquisita escultura de madera. El núcleo de la aeronave estaba formado por huesos de dragón de madera y un cuerpo robusto. Las alas y los chorros estaban formados por plumas transparentes en forma de flores. Las enredaderas eran decoraciones, así como un sistema de defensa cuerpo a cuerpo. Estábamos montados en una aeronave de asalto especial. Parecía una flor formada por 5 pétalos. 3 pétalos eran las alas, y 2 pétalos que se cruzaban eran el cuerpo de la aeronave. Caminar en esta aeronave me hizo sentir como si hubiera entrado en un mundo de cuento de hadas.
Aunque también podía escuchar los sonidos mecánicos de los motores mágicos, podía sentir que la mayor parte de la fuente de energía de la aeronave seguía siendo magia natural. Cuando me fui, todavía usábamos botes de madera. Parecería que la tecnología de ingeniería mágica de los espíritus de madera había mejorado mucho en los últimos años. Incluso habían creado su propio camino con la ayuda de su diosa creadora. ¿Es esta una nueva tecnología? Se siente como si no hubiera madera aquí en absoluto. Lo extraño fue que no recibí una respuesta a mi pregunta. En el pasado, me trataban como un VIP en el bosque de los sueños, por lo que los espíritus de la madera probablemente lucharían para responder a mi pregunta. Pero cuando me di la vuelta, entendí por qué. Un pequeño espíritu de madera desconocido en realidad gritó cuando me vio acercarse. Luego se escapó apresuradamente mientras gritaba por mí. No quiero quedar embarazada. Sálvame, ¿pude embarazar a un espíritu de madera con solo charlar? ¿Desde cuando tuve esa habilidad? E incluso si no pregunté, sabía exactamente quién lo hizo. Me di la vuelta y miré con saña a Amelia, solo para descubrir que todavía estaba sonriendo sutilmente. Bien, entonces, considerando la diferencia en los niveles de poder entre nosotros, cambié estratégicamente mi mirada. Sí, solo se cambió estratégicamente. Definitivamente no me estaba acobardando. Pero, sorprendentemente, Amelia explicó voluntariamente lo que había sucedido. Es solo un rumor. ¿Lo liberaste? Interrogación de cierre. No soy tan infantil. Es Renee. Ella tiene un profundo rencor contra mí. Será mejor que pienses en cómo explicarle las cosas. Hiciste tantas cosas a sus espaldas, y ahora estás de vuelta sin darle una explicación. TSK, una niña traviesa seguirá siendo una niña traviesa cuando crezca. Le daré una buena lección más tarde. Amelia sonrió ambiguamente mientras sacudía la cabeza. Ella no dijo nada más. Ella ya sabía que René había llegado. Como Roland dijo que no tenía miedo, entonces ella solo tendría que esperar un buen espectáculo. Mientras tanto, Arlois notó otro problema. ¿Y si Sófocles el engañador también llega? ¿Qué harás? Incluso si envían un demonio mayor del rango de conde o superior, no será fácil de tratar. Relájate, tengo un as que está específicamente destinado a lidiar con los dioses principales. Es mejor si viene. No volverá. ¿Qué? ¿Tienes un as que puede lidiar con los dioses principales? Entonces, ¿por qué Conservation no lo usó hace un momento? Sonreí con orgullo pero no respondí. En realidad, era bastante fácil pensar en una excusa para algo como esto. No tomaría mucho tiempo, incluso si quisiera. Como esperaba, Arlois tuvo una expresión de realización 3 o 4 segundos después. Ese as es la conservación, ¿verdad? Realmente sabes cómo exprimir hasta el último pedacito de valor. Asentí con la cabeza. Podría ser bueno que Conservation estuviera lanzando hechizos prohibidos en el mundo de Age. Cualquiera que fuera arrojado al mundo de Age tendría que enfrentarse a un emperador no muerto enfurecido y sus hechizos prohibidos. Los edificios grises estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo, y las paredes cubiertas de musgo estaban llenas de grietas y grietas. Las tablas del piso debajo de mis pies hacían ruidos crujientes, lo que me preocupaba de que pudiera perder mi próximo paso. Pero lo que era aún más peligroso era el gigante negro ante mí. Luces rojas, verdes y púrpuras brillaron en la oscuridad. Estas eran todas las luces de advertencia en los guardias mecánicos que se habían activado. Barton ni siquiera limpió después de sí mismo. Por supuesto. Este fue un ataque sorpresa. Si los limpiamos uno por uno, habrían muerto de agotamiento hace mucho tiempo. Los refuerzos que llegaron a las ruinas fueron 2 humanos y un gato. Amelia rechazó con tacto la solicitud de los niños de venir, y yo, que había recuperado mis poderes, estaba muy feliz de haber tenido la oportunidad de probar mis habilidades. Por la luz sagrada. Mi antiguo martillo de batalla gris plateado dibujó un arco en el aire y se estrelló brutalmente contra la cintura de la marioneta de diamante, causando que todo su cuerpo de metal se rompiera. Ni siquiera tuvo la oportunidad de abrirse paso. No importa de qué material estuviera hecha la marioneta, no importa si estaba hecha de acero, metal, roca o arcilla, no parecía un gran martillo de batalla. Ninguno de los títeres pudo esquivar, ni pudieron moverse después de ser golpeados. Dondequiera que iba, solo quedaban montones y montones de materias primas. Los guardias mecánicos tampoco eran idiotas. Cuando descubrieron que no podían detener a los enemigos antes que ellos, la mayoría de los guardias mecánicos comenzaron a usar ataques de largo alcance para contraatacar. Por un momento, no vi nada más que fuego de cañón.
Parecía que no había espacio para esquivar. Para el Rey Lich. Sin embargo, me reí e ignoré todas las obstrucciones y ataques ante mí. Casualmente cambié mi grito de batalla y cargué hacia adelante. Justo cuando el fuego de cañón estaba a punto de golpearme, la imagen fantasma de un dragón rojo enojado brilló detrás de mí, y luego, clan clan clan. Ese era el sonido del metal chocando contra el metal. Las explosiones estaban justo frente a mí, pero no pudieron detener mi avance en absoluto. Continué balanceando mi martillo de batalla hacia los títeres como si estuviera jugando al guacamole. Una armadura pesada con estampado de dragón carmesí apareció en mi cuerpo. Frente a este equipo semidios, estos ataques de pólvora no encantados ni siquiera podrían romper mis defensas. Armadura de hielo Dragon Scale. El guardián de Yongie. Evaluación del sistema. Equipo semigod, puede crecer. Esta armadura está hecha del hielo eterno de la sangre del dragón antiguo en otro mundo. Hay inscripciones especiales en él, y el alma del artefacto Irene Vela reside en él. El usuario está limitado al propio Roland. Titan's Thunder Metal. Esta armadura tiene reducción de daño legendaria, 50/equipo divino. El daño infligido por armas por debajo del nivel de equipo divino se reducirá en 50 puntos. Notificación del sistema. En realidad incrustaste un fragmento de escudo de titanio en él para aumentar su defensa. Solo tú podrías pensar en algo así. Protección de Einmethus. La línea de sangre del dragón fluye dentro de la armadura. Ella está protegiendo al portador de la armadura. Sin embargo, esto no es una buena noticia para el atacante. Después de todo, esto significa que el usuario tiene que absorber al menos 200 puntos de daño por día para poder infligir cualquier daño al usuario. Esta habilidad se reparará automáticamente dentro de las 24 horas. Seguidor del dragón. Realmente no puedo creer que este atributo aparezca en una armadura, pero lo has hecho. El usuario puede usar varias habilidades de Dragon Follower a través de esta armadura. Autoridad de Yongie. Debido al material especial de la armadura, ningún daño por hielo podrá bajar su temperatura por debajo de 0 grados centígrados. Esto significa que es casi inmune al hielo y debido a la línea de sangre del antiguo dragón rojo, el daño por fuego se reducirá a la mitad y el daño más bajo se reducirá en 30 puntos. Esta armadura con alma era una carta de triunfo por la que había sacrificado gran parte de mi poder a cambio. Era en lo que confiaba para enfrentarme a cualquier oponente. En comparación con hace 7 años, mi línea de sangre dracónica había madurado y mi fuerza personal había aumentado, permitiendo que esta armadura pasara de ser un equipo de rango de leyenda a un equipo semidios. Sin embargo, a diferencia de otras piezas de equipo que habían sufrido cambios importantes después de subir de nivel, esta armadura no ganó ninguna habilidad nueva. Era solo que sus estadísticas defensivas se habían duplicado. Tal vez era imposible describir cuán poderosa era esta armadura. Sin embargo, una explosión que podría matar a cualquier individuo poderoso ordinario explotó en mi cuerpo, sin embargo, no sentí nada en absoluto. Eso fue suficiente para explicar muchas cosas. O, para decirlo más directamente, después de usar esta armadura, podría ignorar por completo los ataques de un espadachín de rango oro con equipo clasificado MIT. Eso fue porque su daño explosivo instantáneo no podría romper las defensas naturales de la armadura de escamas de dragón. Y un santo de la espada que no necesitaba preocuparse por su propia seguridad estaba empuñando un martillo de guerra de nivel equipo de Dios, la luz de la salvación, el martillo de guerra de la esperanza del enviado de la luz, viento. Estas ratas topo eran demasiado tontas. Como veterano santo de la espada, incluso si solo usara un martillo, aún podría usar Blade Storm. Como la técnica definitiva más utilizada, Blade Storm era simple y directa de usar. Todo lo que tenías que hacer era girar y usar el giro para reunir y liberar la energía de la espada. Luego, usarías la fuerza centrífuga para formar una hoja de energía de espada y usarías la hoja afilada de energía de espada para atacar a tu oponente. Un torbellino rojo rodó como una apisonadora. La tormenta de la muerte desgarró todo a su paso en este pequeño espacio, convirtiendo todos los títeres y máquinas que tocó en piezas de repuesto y materias primas. Era imposible detener su carga, por lo que rompió directamente las paredes. ¿Qué le pasa? Amelia tenía bastante curiosidad. Roland no era un maníaco en el campo de batalla. Era raro verlo pelear a menos que fuera absolutamente necesario. En lugar de sudar y sangrar en el campo de batalla, era mucho más adecuado para maquinar planes turbios en el consejo. Probablemente lo ha estado reteniendo durante demasiado tiempo.
Arlois sabía muy bien que anteriormente, Roland ni siquiera podía recoger una espada de acero, entonces, ¿cómo podía usar una armadura pesada en el campo de batalla? Al final, tuvo que enseñar esgrima con una espada de madera. Debe haber estado bastante deprimido. ¡Uah! Ya soy invencible. El rugido de batalla de Roland se podía escuchar en la distancia, junto con el sonido del metal rompiéndose y las paredes derrumbándose. Los otros dos miembros del equipo de Roland sacudieron la cabeza y lo siguieron apresuradamente, mientras la batalla de Roland continuaba en el edificio sobre su cabeza. Timlad, que había sido golpeado por los refuerzos de Roland, cayó en un estado molesto. Y la razón de su estado molesto era que Roland lo estaba mirando enojado. Para las especies longevas, 7 años no eran más que una respiración y una siesta. Pero para un adulto, fue bastante tiempo. Pero para una niña de 14 años que solo había sido sensata durante 6 o 7 años, 7 años era más de la mitad de su vida. A diferencia de su habitual cabello corto masculino, el cabello rubio de Roland estaba trenzado en una cola de caballo que le llegaba a la cintura. El infantilismo y la gentileza en su rostro habían desaparecido por completo. Esta mujer caballero con armadura plateada y una espada plateada estaba completamente armada. Llevaba un escudo de torre con el símbolo del castillo de Gala en su espalda y una lanza roja. También sostenía una antigua bandera de batalla en la mano. Con solo pararse allí, dio la impresión de que era una cadena montañosa imperecedera. La princesa caballero, que estaba rodeada de charcos de sangre y cadáveres, continuó torturando a su oponente demonio mientras sonreía encantada desde el fondo de su corazón. Era como si estuviera en el centro de un banquete de celebración. Arrodíllate, especie sucia y humilde. Roland presionó al poderoso señor demonio del infierno contra el suelo con un solo brazo. El demonio musculoso todavía rugía enojado cuando la diosa de combate de Roland pisó su pecho. Las botas de combate plateadas de Roland se levantaron repentinamente, dejando una media luna plateada en el aire mientras apuñalaba brutalmente el corazón del demonio del infierno. El sonido del desgarro de la carne hizo que todos se sintieran instintivamente incómodos. Sin embargo, este no era el final todavía. Las botas de combate de Roland se retorcieron ferozmente, destrozando directamente el corazón del señor demonio del infierno. La sangre salpicaba por todas partes. El señor demonio del infierno nunca podría volver a ponerse de pie. La expresión del señor demonio del infierno cambió de deleite a disgusto cuando vio la carne en sus botas de combate. Parecía que el señor demonio del infierno sentía que tal oponente no era digno de ensuciarse las botas. La sangre cubrió todo el piso. No muy lejos de ella había una montaña de cadáveres de demonios. Cuando los ojos dorados del señor demonio del infierno se enfocaron en su próximo objetivo, la princesa caballero plateada todavía estaba disfrutando de su fiesta de matanza. A juzgar por cómo los demonios huían furiosamente, este disfrute no duraría mucho más. Renée Kinmist, 21 años. Ella era descendiente directa de un príncipe demonio. Ella solía ser la princesa caballero y actualmente era la emperatriz del reino de la niebla. Ella era una caballero del abismo del caos clasificada como mito, descendiente de la niebla y la estrella más deslumbrante alta guerra santa. Su maná desbordante hizo que su cabello rubio revoloteara en el viento. Llevaba una falda de combate plateada con medias blancas y un par de botas plateadas de tacón alto. Había experimentado cientos de batallas, lo que le dio un aura impresionante de una princesa de hierro. Sin embargo, se dijo que en situaciones diplomáticas formales e informales, las largas y delgadas piernas de esta rosa espinosa ya habían pateado los signos vitales de muchos playboys que se atrevieron a probarla. 7 años habían permitido a Renée liberarse completamente de la sombra de Roland. Su pasado de vacilación y complejo de inferioridad había desaparecido por completo. Su personalidad de mocoso travieso y el aura de soldado se habían combinado y evolucionado una vez más, formando su propia aura poderosa de una diosa de la guerra. Actualmente, estaba furiosa en silencio y desahogando su ira sobre los demonios. Sin embargo, esto ya se había transformado en una presión silenciosa sobre sus compañeros. Todos estaban tan asustados que no se atrevieron a hacer ningún sonido, incluidos los lamentables cautivos demonios escondidos en un rincón. Así es, incluso los violentos y hambrientos demonios berserker se abrazaban y temblaban frente a la furiosa reina demonio. Incluso un señor demonio de alto nivel no tendría tal aura, lo que les haría sentir miedo como si sus almas estuvieran a punto de ser destruidas. Muy bien, Catalina también estaba temblando.
Sus instintos le decían que esta mujer, que se parecía mucho a Roland, tenía algún tipo de intención asesina hacia ella desde la primera vez que se conocieron. Ayer, todavía era una loli, pero después de una sola noche de descuido, se convirtió en una mujer madura. No solo eso, ella era el tipo más violento. Ella era del tipo que maduró demasiado pronto y estaba a punto de expirar. Muy bien, esas fueron las palabras exactas de Roland. Y debido a esto, estaba siendo perseguido aún más cruelmente. Y en este momento, ella estaba murmurando enojada ese nombre. Maldita sea, Roland. Apretó los dientes con fuerza, pero sus largas piernas seguían pisoteando, como si pisotear a las criaturas espirituales que yacían en el suelo la hiciera sentir mejor. Espera, no soy Roland. Solo soy una copia de las técnicas de espada de Roland. Cállate. Muy bien, esta copia de Roland que estaba gimiendo bajo las botas militares se calló racionalmente. Descubrió que cuanto más se quejaba, más fuerte lo pisoteaba Roland. No quería desaparecer así como así. Desde cierto punto de vista, había ayudado a su cuerpo original a bloquear una calamidad. Tal vez el verdadero Roland incluso se lo agradecería. Aún más abajo, el empeoramiento constante de la situación hizo que el maestro actual de la Esquitower se asustara cada vez más. Finalmente, se decidió y pagó aún más monedas del alma a los demonios. La puerta del abismo del caos abierta finalmente fue suficiente para que un señor demonio descendiera. Mientras caminaba por el túnel oscuro, las sombras a mi alrededor no podían obstruir mis sentidos. Tal vez no tenía visión nocturna como las especies longevas, pero mis agudos sentidos y mi tremenda experiencia de combate me permitieron construir un modelo 3D del entorno en mi mente incluso con los ojos cerrados, lo que me permitió esquivar fácilmente estos ataques mecánicos. Balanceé mi martillo, los rompí y los destrocé. Docenas de títeres mágicos simplemente se redujeron a chatarra. Para los guerreros experimentados, sería más que suficiente confiar en sus instintos contra un oponente así. De hecho, si no fuera por sus instintos de combate para esquivar los ataques, serían demasiado perezosos para molestarse en esquivar con su armadura de dragón. Nuestro equipo de asalto ya había eliminado a estos títeres una vez, y los soldados de élite restantes probablemente también se habían unido al cerco del equipo de asalto. No vi ningún buen títere en mi camino hacia aquí. Este nivel ni siquiera es suficiente para calentar. Me puse en contacto con Timlad. Aunque era tan ruidoso que no podía escuchar lo que estaba pasando, podía decir por los lamentables gritos de Timlad de jefe Roland, date prisa y sálvame. No puedo aguantar más. Que probablemente podrían aguantar un rato más. Si realmente no pueden aguantar más, no podrán pedir ayuda. Sí. Puedo decir que todavía les quedan algunas fuerzas, pero me pregunto en qué confían. Todos aquí tenían experiencia. ¿Cómo podrían no darse cuenta de que las súplicas de ayuda de Timlad carecían del nerviosismo y el miedo de una situación que amenazaba la vida? E incluso si nos apresuráramos a ayudarlos, no sería algo que se pudiera hacer en un corto periodo de tiempo. El elevador mecánico del equipo de asalto ya había sido destruido por alguien. Incluso con las instrucciones de Timlad, las defensas de la Esquitower no valdrían la pena mencionarlas. Todavía nos tomaría algún tiempo llegar. 369, 370, había estado contando antes de colapsar, pero ahora podía contarlos casualmente. Mirando la gran cantidad de restos mecánicos detrás de mí, incluso sospeché que este número superaría los 1000 cuando alcanzáramos el nivel más bajo. La mayoría del equipo de defensa mecánica ni siquiera era de grado militar. Había un montón de equipos de limpieza, reparación y enfermería. Sería tan fácil limpiar un sistema tan defensivo que quería bostezar. ¿Cómo podía saber que no era de grado militar? Los robots de 6 brazos que se apresuraron con extraños zumbidos sostenían escobas, recogedores, trapeadores y trapos. Una pistola rociadora que de repente salió del suelo disparó chorros delgados de agua. También había música extraña mientras se disparaba, como un rociador diciéndoles a los novatos que se cubrieran. Algunos de los juguetes de aspecto extraño parecían extraños, pero me dieron ganas de reír. ¿La canción de cuna con el extraño logotipo del bebé realmente llegó al lugar correcto? La persona que estaba girando en la rueda definitivamente no era un acróbata. Ese brazo en llamas es realmente aterrador, pero ¿realmente crees que soy un hombre de las cavernas que no ha visto una antorcha de soldadura antes? Me sentí bastante impotente contra un oponente así. De hecho, incluso tuve la necesidad de gritar. Sé más serio. Esto es una guerra. Después de usar su martillo de batalla por un tiempo, lo guardó nuevamente.
Ahora, estaba usando una espada de hielo que había convocado temporalmente. Aunque no podía compararse con la espada mágica de calamidad en la que Arlois se había transformado, era suficiente para lidiar con estos juguetes. No solo fue un desperdicio usar el martillo de guerra divino para lidiar con estas cosas, sino que también fue una blasfemia contra el martillo de guerra divino. ¿Todavía sabes cómo apreciar las armas? ¿Crees que nos hemos olvidado de la vez que usaste la espada sagrada de Roland para romper nueces? Por cierto, ¿por qué desperdició su maná para congelar esos osos peludos y herramientas de limpieza? Veo que cambiaste tus armas para preservar la integridad de estos títeres y creaciones mecánicas. A ver si podemos comercializarlo. Incluso si no podemos venderlo, podemos darlo como regalo. ¿A quién se lo estás dando? ¿Regalar quién? Me detuve sorprendido ante la pregunta simultánea de mis compañeros. No entendía sus miradas codiciosas, pero tenía la conciencia tranquila, así que no había nada que no pudiera decir. René y Anne. Las niñas como ellas probablemente aman los animales de peluche. En el pasado, le di a Anne una muñeca esqueleto, y ella estuvo tan feliz durante tantos días. ¿Lo estás pidiendo? Te doy 10 puntos por pedirlo. Ya me había acostumbrado a ignorar los extraños comentarios a mis espaldas. Simplemente les dije lo que quería hacer. En realidad, me siento bastante culpable por irme durante tanto tiempo sin decírselo, dejándolos lidiar con este lío. Y como ambos son jóvenes, Glina también debería tener un don. Pero parece bastante madura, por lo que puede que no le guste. Creo que es mejor darle una marioneta mecánica adecuada. La tecnología aquí es obviamente muy superior a los juguetes basura de los gnomos y los enanos. También es ingeniera, así que probablemente le guste. Tengo bastante curiosidad por ver qué expresión tendrá Glina cuando reciba un regalo normal, mientras que René recibe un animal de peluche. Relájate, lo verás muy pronto. Por lo menos, será antes de lo esperado. Charlamos mientras bajábamos las escaleras. También me estaba acostumbrando gradualmente a mi cuerpo físico actual a través de la batalla. Después de todo, si quisiera dar el siguiente paso, sería increíblemente importante tener la compatibilidad del alma y el cuerpo físico. ¿Tienes la intención de abrirte paso al rango de mito? ¿Por qué no lo experimentas más en el rango santo? No oculté mi deseo de poder y poder. De hecho, ya me estaba preparando para ello. Todos aquí habían alcanzado una vez la cima del rango de mito, por lo que podían decirlo. Sí, no tengo mucho tiempo. Sin mencionar que el rango del mito es bastante especial. Comprenderlo y experimentarlo no tendrá sentido para mí para llegar al rango de mito. Entonces, ¿cuántos pretendes obtener? La pregunta de Amelia salió de la nada, pero al instante entendí lo que quería decir. Adivina. Parecía estar hablando en acertijos, pero en realidad, incluso yo no sabía cuántos artículos mito obtendría esta vez. Después de todo, había aprendido demasiadas cosas y tenía demasiadas opciones. El rango del mito es un reino increíblemente glorioso e ilusorio para los humanos comunes. Sin embargo, nuestro concepto es que es la transición antes de llegar a semidios. Hubo una vez un individuo poderoso que resumió la singularidad de este rango en una sola oración. Hay un camino antes de llegar a semidios. El rango del mito significa que has llegado al final de tu camino. Esta etapa es la conclusión de tu camino y el de toda tu especie. Una vez que hayas llegado a semidios, no habrá más caminos. Al mencionar el rango de mito, lo más común probablemente serían las armas clasificadas en mito. De hecho, la gran mayoría de las armas clasificadas como mito habían sido dejadas atrás por individuos clasificados como mitos. La relación entre Midramked y Midramked era increíblemente compleja. Tal vez esto tendría que explicarse desde el método extremadamente único de abrirse paso hasta el rango del mito. Los diversos rangos de humanos también fueron las etapas en las que los individuos poderosos descubrirían su propio potencial. Los que están en el frente podrían no ser necesariamente fuertes, pero definitivamente serían los que habían caminado más lejos. El nivel de energía pura de un individuo sería el límite en la cima del rango de leyenda. Los magos poderosos que podían usar hechizos prohibidos en este rango eran la mejor evidencia. Mientras tanto, el rango santo era más una mejora en las habilidades únicas de uno. Fue una mejora en el nivel de poder similar al concepto de conceptos divinos. Dado que el rango santo era conocido como una existencia que superaba a los mortales, el potencial de su cuerpo físico habría sido completamente descubierto. La energía pura y la voluntad en su cuerpo físico serían más que suficientes para interferir con el mundo.
De hecho, incluso tendrían privilegios mundiales que la gente común no podría controlar. Si no eligieran ascender a la divinidad, sería imposible para ellos mejorar más. El rango del mito fue un avance inconcebible para el cuerpo perfecto. Como es imposible mejorar mi cuerpo físico, tendré que pedir ayuda externa. No sabía a quién se le ocurrió tal camino de avance, ni sabía si este era el camino correcto. Sin embargo, innumerables especies inteligentes habían utilizado sus propias experiencias para demostrar que este camino era factible. Antes de alcanzar el rango de mito, uno tendría que acumular fuerza y mejorar lentamente. Mientras uno fuera lo suficientemente talentoso y tuviera una vida útil lo suficientemente larga, algún día alcanzaría el rango de mito. Pero desde el rango del mito en adelante, uno tendría que luchar contra los cielos, contra los demás y contra uno mismo. Uno tendría que abrirse paso con fuerza hasta el rango del mito. El rango del mito tenía 3 puertas pesadas. Estas fueron las 3 etapas para llegar al rango de mito, así como los 3 pasos para crear su propia arma clasificada por mito. El primer paso, que era el rango de mito, era continuar mejorando el propio concepto, transformándolo de una existencia etérea en una existencia real. En esta etapa, uno todavía necesitaría evolucionar su cuerpo físico. Por ejemplo, Adán mismo estaba en esta etapa cuando purificó sus llamas de fénix en un concepto inteñidor. A partir de entonces, no fue diferente del fénix. Mientras las llamas no murieran, su cuerpo físico sería intempible. El segundo paso fue sacar este concepto del cuerpo y transformarlo en un objeto real. Crear algo de la nada fue increíblemente difícil. En el proceso de crear una espada, a menudo uno necesitaría preparar materias primas y usar estas materias primas para crear un producto terminado. Las materias primas podrían ser una cierta arma, un órgano modificado o incluso el entorno circundante, un cierto hechizo mágico o un cierto mundo del alma. El producto terminado también sería bastante difícil de categorizar. Usemos a Adán como ejemplo. En esta etapa, completó la herencia del Fénix, obtuvo la sangre y el corazón del Fénix y obtuvo las espadas divinas del Fénix, favor del Fénix y corazón del Fénix. El tercer y último paso sería en realidad la resonancia entre el cuerpo físico y el arma clasificada como mito. Estas armas estarían infundidas con tu alma y concepto para empezar. Mientras estas armas se convirtieran en parte de tu cuerpo físico, el cuerpo expandido abriría un escenario para que continuaras mejorando. Entonces te separarías completamente del mundo mortal y podrías ver todo lo que tienes delante sin obstáculos ni límites. ¿No parecía que necesitabas hacer nada en absoluto? En realidad, esta fue la etapa con la tasa de mortalidad más alta. Esta etapa aparentemente más fácil fue en realidad la más difícil. También fue la etapa más difícil, por lo que había tan pocos semidioses en el plano Age. El cuerpo físico estaría incompleto y el alma estaría incompleta. Sería imposible resonar con tu alma y quedarte atascado, y los muertos vivientes que no tuvieran un cuerpo físico vivo o un alma completa tendrían tanto dolor en esta etapa que querrían morir. Era completamente posible usar su sangre y lágrimas para demandar a las diosas creadoras por racismo contra los muertos vivientes. Si el concepto era demasiado débil y los materiales no eran lo suficientemente fuertes, el arma de rango mito creada se rompería directamente o apenas sería utilizable. Sin embargo, el arma clasificada como mito no podría contener el alma de los muertos vivientes o el camino futuro y estaría atascado. Esto fue más del 70% de las razones del fracaso. Sin embargo, no hay necesidad de desanimarse. Todavía era posible comenzar todo de nuevo. Era solo que tendrías que buscar el concepto desde el principio, todavía había una oportunidad de hacer otro avance dentro de 30 años. Si el concepto fuera demasiado fuerte y los materiales fueran demasiado fuertes, el arma creada sería ridículamente poderosa. Estaría completamente atascado, o incluso sería posible morir directamente. ¿Por qué? Si el cuerpo físico no podía manejar el poder del arma, la persona sería controlada por el arma. La persona se convertiría en el alma del arma, o su cuerpo físico se rompería, o se convertiría en un idiota. La puerta triple. Cada puerta era más difícil que la anterior. Innumerables individuos clasificados como mitos maldijeron a los cielos por ser injustos hasta la puerta final. Sin embargo, si uno lograba abrirse paso, no solo podría convertirse en un semidios, sino que incluso podría obtener un arma divina personal que estaba personalizada para sí mismos. En manos del propietario original, esta arma divina podría incluso superar a God Equipment en algunos aspectos, y su fuerza de combate aumentaría exponencialmente. Marguerite tenía 2 armas clasificadas como MIT.
Uno de ellos fue el 10.000 hechizos Tome, que le permitió copiar los hechizos de otras personas. La otra era la piedra filosofal, que tenía una reserva de maná casi ilimitada. Uno de ellos sería fácil de tratar, pero dos de ellos juntos serían como un error. Marguerite era capaz de lanzar casualmente múltiples hechizos prohibidos. Ella sería capaz de lanzar hechizos dobles en cualquier momento en una confrontación directa. Tenía maná ilimitado, y cuando se trataba de un combate a largo alcance, sería la archimago de todo un equipo por sí misma. Ella era realmente desvergonzada. En lugar de llamar las armas clasificadas como mitos eran más como extensiones del cuerpo físico de un individuo clasificado como mito. Si un individuo clasificado como mito muriera, su arma clasificada como mito se parecería más a sus restos que a sus pertenencias. Sin el apoyo de su alma y cuerpo físico, su poder naturalmente se reduciría considerablemente. Sin embargo, seguirían siendo excelentes armas con muchos usos maravillosos. De hecho, incluso hubo registros de individuos de nivel semidios que dejaron atrás el equipo de Dios después de su muerte. Sabía que en esta etapa, no podía tener demasiado o muy poco. Tenía que ser justo, apresurarse en todo en esta etapa sería suicida. La precaución, la experiencia y los intentos repetidos fueron la única manera de pasar esta etapa. Por lo menos, eso era lo que la mayoría de la gente pensaba. En cuanto a mí, ya había llegado al rango del mito antes, y hacía mucho tiempo que había preparado mi camino para abrirme paso. De hecho, ya había preparado más de 10 conceptos capaces de llevar el poder del mito. Era solo que este paso no sería tan fácil de tomar. ¿Más de 10? Eso es demasiado ridículo. ¿Cuántos conceptos has preparado? Ja, ese es el secreto fundamental de cada mito clasificado e incluso semidios. ¿De verdad pensaste que te diría, bien, lo admito? Incluso yo no sé el número exacto. La expresión de mi compañero de he visto a través de ti y sigue inventando historias era bastante insoportable, así que le dije la verdad. Para otros, el paso más importante es encontrar un concepto que se pueda convertir. Sin embargo, he acumulado más de 10 conceptos en 4 vidas. Lo que me preocupa es otra cosa. No sé cuántos conceptos vale la pena convertir, ni sé qué conceptos eventualmente formarán un sistema. Tampoco sé cuál es el límite de mi cuerpo físico. De hecho, como no había precedentes a seguir, y había acumulado bastantes conceptos, ni siquiera sabía cuántos conceptos clasificados como mitos podría llevar, ni conocía mis límites. Dado que este era un camino que ya había sido explorado por otros, naturalmente habría reglas a seguir. Según la experiencia pasada, cada especie tendría diferentes tendencias y límites. Pasar de mito a semidios era como un tren de carga cruzando el océano. Al otro lado del océano, todo se acumularía en el pasado, pero en el otro lado, el valor aumentaría 100 veces. La línea de sangre del cuerpo físico sería el único ferry. El poder de la línea de sangre de uno sería equivalente al material y al peso del ferry. Si uno transportara muy poco, ganaría menos, o incluso sufriría una pérdida. Si uno transportaba demasiado, el ferry volcaría y las mercancías se perderían. Como mencioné anteriormente, no había tal cosa como la justicia en este mundo para empezar. La línea de sangre de una especie no solo determinó su punto de partida, sino que también determinó secretamente su punto final. En este juego de ferry, el ferry de cada especie sería completamente diferente. Los demonios usaban matar y devorar para evolucionar. Sus cuerpos enteros estaban en un estado eterno de evolución. El llamado cuello de botella fue solo porque no mataron lo suficiente y no comieron lo suficiente. No tenía sentido medirlos por el nivel de los mortales. Dragones y titanes ni siquiera sabían lo que significaba ser volcado. Su poder de línea de sangre natural no solo les dio poderosos talentos naturales, sino que también les permitió crecer rápidamente. No había límite para su crecimiento. Frente a los dragones más antiguos, los semidioses humanos ordinarios no eran más que una broma. Había diferentes tipos de elfos, que iban desde la línea de sangre de bronce de los elfos salvajes hasta la línea de sangre de oro de los elfos de oro. Sin embargo, eran del mismo origen, por lo que sus características raciales seguían siendo similares. Los elfos superiores normalmente elegirían 2 o 3 conceptos, mientras que los elfos ordinarios elegirían 1 o 2 conceptos. En cuanto a cuántos conceptos elegirían los elfos de oro reales, yo tampoco lo sabía, ya que Arlois ya no era un ejemplo adecuado. Sin embargo, mi suposición era que los elfos de oro tenían su propio sistema al igual que los dragones y los demonios. De lo contrario, no se les llamaría especie de oro.
De acuerdo con esta lógica, si Arlois es capaz de atravesar la tercera etapa y convertirse en un semidios, debería ser mucho más poderosa que un nuevo semidios ordinario. Suspiro, al final del día, los humanos siguen siendo los más miserables. Son deficientes congénitamente y tienen una vida útil corta. Los individuos humanos poderosos tenían vidas cortas. Sería extremadamente afortunado para ellos poder alcanzar este nivel antes de que su esperanza de vida llegara a su fin y encontrar un solo concepto. Sin embargo, sus cuerpos físicos débiles significaban que solo podían elegir un solo concepto para convertirse. Aquellos que se atrevieron a probar múltiples conceptos estaban básicamente muertos. Esta fue también la razón por la cual los semidioses humanos fueron vistos como débiles. ¿No tenían Adam y Marguerite múltiples conceptos? En realidad, este era un camino que otros también habían tomado. Esto implicó otro concepto importante: la herencia. Cuando tenga la oportunidad de pedir un deseo, elegiré pedir otro deseo dado que un cuerpo físico humano es incapaz de aceptar múltiples conceptos, entonces usaré el primer concepto para cambiar los atributos de mi cuerpo físico. Tal vez incluso me transforme en un cuerpo no humano. ¿No me permitirá eso aceptar otros conceptos? Incluso podré usar esto para obtener una vida útil más larga y progresar aún más. Era imposible decir a qué anciano loco se le había ocurrido tal método. Obviamente, esto no sería un milagro fácil de lograr. Convertirse a un cuerpo físico requeriría un precio tremendo. Fracasar significaría la muerte. Pero mientras se acumulara suficiente experiencia, se descubriría un camino estable de conversión y fortalecimiento. En comparación con otras especies, tal vez los humanos son naturalmente débiles y tienen una vida útil corta. Tal vez nos falte talento y potencial, pero podemos heredar las experiencias de nuestros predecesores. Tal vez nuestra esperanza de vida no sea lo suficientemente larga, pero podemos registrar nuestros conocimientos y experiencias en libros y transmitirlos a nuestros descendientes. Tal vez estamos limitados por nuestra esperanza de vida y talento, por lo que no podemos alcanzar la cima. Sin embargo, nuestra especie continuará avanzando y finalmente evolucionará hasta la cima. El camino que tomaron nuestros predecesores fue una herencia. La herencia del Fénix de Adán, que incluía la línea de sangre Fénix y el corazón de Fénix, fue perfeccionada lentamente por nosotros mientras nos aventuramos. Incluso los materiales fueron cuidadosamente reunidos. Ser capaz de tener éxito en el primer intento se debió en gran parte a la suerte. Dado que todos los materiales requerían el corazón del Fénix, y esta era una poderosa herencia elegida específicamente para Adán, su camino futuro sería suave. De hecho, incluso tuvo la oportunidad de convertirse en el humano más fuerte. Se podría decir que Adán fue el creador de la herencia Fénix. La herencia imperecedera de Marguerite fue un subproducto de la investigación de los sabios eruditos sobre la piedra filosofal. Era una herencia bien desarrollada que podía intercambiarse directamente en el país de los magos. Sin embargo, el material más importante, la piedra filosofal, era algo que solo podía ser obtenido por ella misma. Sin embargo, la herencia imperecedera no era en realidad una herencia de alto nivel. Solo tendría un efecto limitado sobre el poder mágico. Aunque la apariencia juvenil de Marguerite era bastante popular entre las mujeres, sería un desperdicio usar una herencia única en la vida como esta. En realidad, Marguerite no necesitaba una herencia para aumentar su poder. Ella creía que podía obtener todo con sus propias manos. El primer concepto fue elegir el componente central de la herencia, que se usaría para cambiar el cuerpo físico para romper el cuello de botella del cuerpo humano y obtener un nuevo cuerpo físico. El segundo concepto fue elegir un arma para aumentar la fuerza de combate. Esto parecía haberse convertido en la configuración más estándar. Por supuesto, sería demasiado desperdicio usar solo esta herencia que había creado minuciosamente una sola vez. Parecía demasiado largo y sin sentido para sus descendientes cultivarse desde cero solo para obtener un cuerpo físico y un arma. Y así, la herencia también incluía técnicas de artes marciales, filosofías, teorías mágicas, etc. Al final, estas herencias se convirtieron naturalmente en reliquias que se transmitieron de padre a hijo, y de hijo a nieto. Estas reliquias crearon individuos poderosos que eran similares en apariencia. De hecho, incluso había títulos como Dragon Hunters que podían transmitirse de generación en generación. Sin embargo, sus niveles de poder estarían en un nivel completamente diferente. Por supuesto, no se podía negar que esta situación actual sería bastante beneficiosa para estabilizar la herencia. Linajes similares y talentos naturales también aumentarían la tasa de éxito de la herencia en un nivel completo.
Obtener una herencia sería el equivalente a obtener la acumulación completa y el poder de un mayor que estaba al menos en la cima del rango de mito. Entonces, aprender las técnicas de artes marciales del mayor significaría que sería extraño si uno todavía no pudiera fortalecerse rápidamente. Las herencias parecían bastante de clase alta, pero había bastantes personas que entraron en contacto con ellas en los niveles inferiores. Sin embargo, entrar en contacto con una herencia que era demasiado completa a una edad tan temprana limitaría fácilmente la imaginación y el potencial del heredero. Pero según lo que yo sabía, la realeza y la realeza de muchos países hacían tales cosas en privado. Y, una buena herencia naturalmente sería un tesoro raro que no se podría comprar con dinero. Anteriormente, había causado tantos problemas en el underground porque se rumoreaba que el cetro de la noche eterna contenía el secreto del poder del emperador Yongie. ¿Qué otra cosa podría ser sino una herencia? Y para mí, que era un árbitro de línea de sangre de doble diamante en este mundo, el potencial de mi cuerpo físico estaba lejos de alcanzar su límite. Esta fue también la razón fundamental por la que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para obtener un cuerpo físico poderoso. Ya había acumulado suficientes materiales y la base era sólida. Ahora, era casi la hora de crear algo milagroso. Tal vez en el futuro, también habría una herencia llamada la leyenda de Roland. Mi cuerpo físico ya era casi indestructible y tenía un potencial ilimitado. No había necesidad de que buscara ninguna herencia. Pero, lo que tenía en mis manos era una herencia bastante importante. Tal vez incluso podría llamarse una de las herencias más fuertes del mundo. Pero, esta herencia era tanto poder como responsabilidad. Sostuve el martillo de batalla plateado y canté las palabras de pura luz sagrada. La luz sagrada rodeaba el martillo, iluminando los alrededores como si fuera de día y como si fuera una lámpara brillante en la oscuridad. Figuras etéreas aparecieron a mi alrededor, ya sea luchando valientemente contra enemigos o defendiendo mi hogar. Esta era la memoria del martillo de batalla, la herencia de innumerables Knig. Santos no pudo cambiar los límites del cuerpo de una persona común, pero podría darle al heredero una voluntad y un espíritu que superaban a los de una persona común. Ni uno solo de sus amos anteriores había sido cobarde. No tenía ninguna razón para dejar que esta herencia terminara en mis manos. No pude olvidar la historia que representaba, y así, lo recogí. Comencemos con esto, el martillo de batalla de la luz de la salvación, esperanza del enviado de la luz. René lo había pensado antes. De hecho, en el camino hacia aquí, seguía pensando en lo que diría y haría si alguna vez volvía a encontrarse con Roland. Sería como una niña a la que le habían mentido, cuestionando airadamente por qué él le había mentido y le había ocultado algo tan importante. ¿O sería como una esposa resentida, llorando por cómo lo extrañaba? Pero, ninguno de ellos parecía encajar con su estilo actual. No parecía ser capaz de actuar como una niña tan pequeña. Habían pasado 7 años desde que se convirtió en la gobernante de un país. Había experimentado innumerables dificultades y problemas dentro de su propio país, en el extranjero, en el campo de batalla y en situaciones diplomáticas. Aquellos que podían resolverse con la fuerza militar eran aquellos a los que solo se podía inclinar impotente. Como la verdadera gobernante de las tierras del norte, René probablemente había experimentado incluso más que Roland en el pasado. La había crecido. Su cabello corto le llegaba a la cintura. En un baile diplomático, era el rizo perfecto para un atuendo formal extravagante. En el campo de batalla, su cola de caballo danzante se convirtió en uno de sus símbolos. Ella tenía experiencia en diplomacia y madura en etiqueta social. Fue una destacada general y líder en el campo de batalla. En la Alianza de la Niebla y dentro de su propio país, fue una gobernante digna. Su actitud diplomática agresiva combinada con la confianza de un megapaís en ascenso en realidad ayudó a la Alianza de la Niebla a ser cada vez más influyente internacionalmente. Roland no eligió a la persona equivocada. Siempre ha sido mucho más fuerte que nosotros en esta área. Incluso Marguerite, que era exigente y se negó a admitir la derrota, tuvo que admitir que René era sobresaliente. A pesar de que a Anne también le iba bastante bien en el metro, todavía era muy inferior a René. Especialmente porque René siempre pensaba en una manera de huir cada vez que estaba lidiando con asuntos gubernamentales. Siempre estaba de buen humor cada vez que se ocupaba de asuntos militares o batallas. Obviamente era más adecuada para ser general que política. René era la existencia más deslumbrante entre la generación más joven. ¿El mejor novato de la generación más joven? No, la actual René ya era la persona más poderosa e influyente de todo Age.
Ella era una existencia igual a los emperadores de otros mega imperios. La princesa caballero del pasado ya había madurado. No tuvo más remedio que madurar. Niñez. Los sentimientos de la joven. ¿Cómo podría el gobernante de un país tener una infancia y adolescencia normales? Cada uno de sus movimientos era la voluntad del país, y sus gustos y disgustos personales podían determinar la vida y la muerte de un individuo o incluso de toda una raza. El amor y esas eran cosas que nadie se atrevía a imaginar. Seamos realistas, habían pasado 7 años. Teniendo en cuenta que la edad promedio para contraer matrimonio en el continente era inferior a 18 años, René había pasado la fecha de su boda. Sin embargo, como la mujer más poderosa e influyente del continente, René todavía tenía innumerables pretendientes. Cada vez que un hombre perfecto aparecía en el papel, incluso si René no hacía nada, las fechorías pasadas del hombre, las ambiciones ocultas, etc., aparecían automáticamente frente a René. TSK, TSK, TSK. Otro cabrón que tiene la intención de conquistar el mundo con la parte inferior de su cuerpo. Tal vez se debió a la excesiva aversión de Roland por el dragón Autian. Este nombre tenía un significado especial en este mundo debido a los libros sin sentido de Roland. Su disgusto por los hombres y su amabilidad hacia las mujeres formaron un fuerte contraste. Además, con su reputación pasada, la princesa Yuri ya se había convertido en la reina Yuri. Era por eso que ahora había muchas más mujeres hermosas al lado de Roland que deseaba conquistar, para evitar problemas y malentendidos. La princesa caballero, que se estaba acostumbrando cada vez más a tratar a los extraños con una expresión severa, misteriosamente se hizo conocida como la reina de hierro. Incluso la propia René sintió que era bastante divertido. En realidad, era solo que la princesa caballero, algo confusa, algo astuta y algo infantil, se había visto obligada a asumir la gran responsabilidad de su país y su pueblo por cierta persona irresponsable. La responsabilidad y el honor la obligaron a crecer. Las expectativas y la confianza de todos la obligaron a crecer. En aquel entonces, el anhelo de la niña por el príncipe azul que salvó a la damisela en apuros, después de la acumulación de tiempo, se había convertido en algo desconocido. Si tuviera que describirlo, tal vez incluso la propia reina no podría entenderlo. Sin embargo, tenía claro que cada vez que pensaba en el hombre que de repente la abandonó a ella y a su país, no podía evitar sentirse enojada. Por lo menos, deberías haberme dicho soy tan poco confiable. Pero hoy, cuando finalmente vio a esa figura familiar bajando las escaleras desde el piso superior, los recuerdos e impresiones del pasado que habían sido embellecidos y fortalecidos por el tiempo se superpusieron con ese rostro descuidado. Muchos pensamientos y sentimientos llenaron su pecho. Maravilloso, no ha cambiado en absoluto. Es un poco más imprudente. No comió, espera un momento, eso no puede estar bien. Cuando René descubrió que estaba más encantada que enojada, sintió que algo andaba mal. Cuando vio que ese par de ojos familiares la evaluaban, surgieron pensamientos aún más caóticos. La cara de la reina de hierro se sonrojó misteriosamente, como si no se atreviera a enfrentar esa mirada familiar. Sin embargo, la mirada de Roland siguió moviéndose arriba y abajo de su cuerpo varias veces, como si estuviera buscando algún cambio en ella. La mirada de Roland incluso se detuvo en sus áreas sensibles durante mucho tiempo, lo cual fue realmente grosero. René estaba bastante molesta. Basada en su temperamento cada vez más violento, debería haber pateado a Roland hace mucho tiempo, pero por alguna razón, no sabía qué hacer. Era como si fuera una estudiante de primaria que no había terminado su tarea. Sin embargo, por alguna razón, estaba secretamente encantada. La voz de Roland no había cambiado, y su hermoso rostro se había vuelto más delgado pero más maduro. Su suave mirada se centró en su rostro, desde la perspectiva de René. Su expresión parecía vacilante y preocupada. ¿Se sentía culpable? Te perdonaré si te disculpas. La caballero que acababa de llenarse de ira se convirtió instantáneamente en una niña que estaba de mal humor con sus padres. Al instante olvidó su determinación de vengarse hace unos minutos. Mientras tanto, Roland, que había estado dudando durante mucho tiempo, finalmente habló. Micrómetro, ¿esa persona tuya? ¿Él también está de nuestro lado? Hermosa chica, te has desarrollado bastante bien. Eres mucho mejor que mi brote de frijol, encantado de conocerte por primera vez. Por favor, cuídame bien. Antes de que Roland pudiera terminar su saludo primera reunión, un rugido enojado familiar llegó a sus oídos. Golpe pesado de castigo celestial. Frente a la niña enfurecida, el tiempo y el espacio no eran nada.
Mientras agitaba sus guanteletes de acero, un fuerte golpe negro descendió repentinamente de otra dimensión y voló directamente hacia Roland. Esta fuerza bruta provenía de una criatura maldecida por los dioses. El aterrador golpe pesado destrozó el espacio mismo. Esta hija no filial de los dioses ahora se había convertido en el poder de René. La velocidad aterradora y la fuerza bruta eran imposibles de esquivar. Sin embargo, el creador de este ataque no tuvo tiempo de ser feliz, porque fue golpeado directamente contra el techo y brutalmente incrustado en él. Las rocas rotas seguían cayendo del techo, pero no había más noticias de esa persona. Buen golpe, exclamación de cierre, eso fue tan satisfactorio, exclamación de cierre, otro puñetazo en la cara. Cuando alguien tenía mala suerte, las reacciones de todos revelaban la personalidad habitual de esa persona. Roland fue golpeado. La bruja se rió, el gato negro se rió y el calvo santo de la espada se rió a carcajadas. Incluso el gran ingeniero sacó un megáfono y declaró su deleite. Cualquiera que estuviera familiarizado con Roland aplaudía encantado. Solo los mercenarios y Catalina estarían preocupados de que Roland fuera golpeado hasta la muerte. Relajar. Hoy en día, las personas buenas mueren rápidamente, mientras que las personas malas viven miles de años. En cuanto a este hombre, incluso si el mundo se acaba, no morirá. La explicación de Timlar recibió asentimientos de acuerdo de todos. A pesar de que Roland había sido golpeado directamente en la cara por un pecado divino, todos todavía sentían que estaba bien. De hecho, incluso hicieron que pareciera que estaban celebrando un festival. Te dije que solo estaba bromeando para aligerar el estado de ánimo. ¿Me creerías? Interrogación de cierre, yo lo haría. Como siempre has hecho lo que querías, por supuesto que creo en tu capacidad para hacerlo. Pero es inútil para nosotros creerte. Ella definitivamente no te creería. Amelia estaba sonriendo. Parecía que no solo no estaba enojada por mi desgracia, sino que incluso se sentía bastante aliviada. Me senté en el suelo con la cabeza cubierta de sangre. Nadie se preocupaba por mí. Yo era como un caballero santo que había sido condenado al ostracismo en un equipo de aventuras. Solo yo sabía cuánto estaba sufriendo. Nadie se preocupaba por mí, así que solo podía arrojar luz sagrada sobre mí mismo. Los pecados divinos no eran fáciles de tratar. Los pecados divinos matarían a cualquiera que pisaras, y cualquiera que pellizcaras explotaría. Todo mi cuerpo estaba ahora cubierto de fragmentos de mi armadura de escamas de dragón. Si no fuera por el hecho de que había convocado mi armadura a tiempo para protegerme, ese golpe probablemente me habría convertido en carne picada. Justo ahora, había estado orgulloso de la asombrosa defensa de mi armadura. Incluso creí que mi armadura era casi invencible en el plano mortal. Como la defensa de mi armadura no podía romperse, naturalmente significaba que era invencible. Ni siquiera sería erróneo decir que yo era invencible. Pero mi armadura se rompió de inmediato, podría ser eso. Podría ser que esta sea mi retribución por gritar ya soy invencible. Parecería que algunas cosas no deberían decirse, sin importar en qué mundo estemos. Astria, ¿estabas realmente tan aburrida que convertiste esa línea en un arma de causalidad? Al ver que incluso Astria no podía molestarse en responder una pregunta tan aburrida, decidí cortar la mierda y concentrarme en curarme. Los rayos de la luz divina de sanación activaron las habilidades curativas de mi cuerpo. Era bastante cómodo, pero la situación estaba lejos de ser buena. Parecía que mi odio hacia mí era bastante alto. En otro rincón de la habitación estaba René, que todavía estaba descargando su ira sobre la criatura del alma Roland. Esta criatura del alma que se parecía algo a mí estaba agachada mientras se cubría la cabeza con las manos mientras me miraba con una expresión de odio. ¿Es este un nuevo tipo de criatura no muerta? ¿Puedo echarle un vistazo? A pesar de que mi cabeza todavía estaba sangrando, todavía tenía bastante curiosidad. A pesar de que esta criatura estaba siendo golpeada, ¿por qué parecía tan familiar, tan guapo? ¿Por qué se parecía tanto a mí? ¿Pagaste una tarifa de derechos de autor para volverte tan guapo después de la cirugía plástica? Hubiera estado bien si tuvieran apariencias similares, ya que había visto bastantes demonios que cambiaban de forma antes. Sin embargo, sería bastante difícil para mí entender sus longitudes de onda familiares del alma. Aunque sabía un poco sobre criaturas espirituales, ya que había escuchado que los archimagos en el país de los magos habían investigado sobre ellos, nunca había habido nadie que hubiera alcanzado tal nivel. Recordé que el archimago Andro de la espada de la magia arcana tenía un sirviente espiritual en su torre de magos.
Su magia personal, el sirviente invisible de Andro, podría usarse para convocar ayudantes en la batalla, así como para hacer trabajos ocasionales en tiempos normales. Muchas personas envidiaban esta magia. Desafortunadamente, esta fue su carta de triunfo exclusiva, y nunca reveló ninguna información sobre esta magia. Si pudiera analizar a esta criatura espiritual y hacer que el gato tonto me ayudara, podría restaurarla a la técnica de invocación ilegal de Roland, sin seguro, sin salario. ¿No podría vender sus patentes y esperar su fortuna? Él quiere diseccionarme. Ayuda. Sálvame. La escena frente a él era como una película de terror. Estaba rodando por el suelo bajo el pisoteo de las botas plateadas, y su rostro estaba retorcido por el miedo. Su voz sonaba tan fuera de lugar que suplicaba misericordia. Fue muy refrescante. Sin embargo, tenía aún más curiosidad por saber por qué llegaría a tal conclusión. ¿Realmente parecía un científico loco? ¿Era una buena persona con un resultado final? ¿Diseccionarlo? ¿Parezco una persona tan inmoral? Toda forma de vida inteligente tiene derecho a vivir. Aunque de hecho estoy bastante interesado en las criaturas espirituales, respetaré su derecho a vivir. Traté de explicarme, pero parecía que nadie me creía. Lo haces. En conclusión, ¿moral? ¿Tienes alguno? Eres tan gracioso. Pero hoy no es el festival de la mentira, así que no digamos un chiste del que nadie pueda reírse. Lo que fue aún peor fue que, a juzgar por las opiniones de las personas que me rodeaban, ni una sola persona realmente creyó mi explicación. Esto fue simplemente desgarrador. ¿Se había arruinado mi credibilidad así como así? Las formas de vida inteligentes tienen vida y derecho a vivir. Pero este tipo no parece ser una forma de vida, ¿verdad? En ese caso, lo que acabas de decir fue una tontería, ¿no? Aunque trataste de explicarte, ¿no prometiste no diseccionarlo? Eres tan desvergonzado como siempre. Respetaba el derecho a vivir, pero no eras una forma de vida, así que déjame diseccionarte. Ese era el verdadero significado de las tonterías, TSK, en realidad me vieron a través. Aún así, dado que pudo ver a través de mis trucos y trucos, los estafadores siempre serían los mejores para ver a través de los trucos de los estafadores. Arlois, eres igual que yo, ¿no? No traté de explicarme, porque mi mascota mágica, que estaba conectada a mi corazón y alma, lo había revelado todo. Nadie me creería si continuaba explicándome. Simplemente de repente extendí la mano y agarré al gato negro hablador en mi hombro, y luego lo pateé, haciendo que esta mascota mágica que había traicionado a su amo se fuera a jugar a otro lugar. Oye, mira mi herida, claramente soy la víctima aquí, entonces, ¿por qué todos me miran como el malo? Si yo fuera una persona común, me habrían golpeado instantáneamente hasta la muerte. Te lo mereces. ¿Por qué no te golpearon hasta la muerte, bastardo? ¿En realidad estás fingiendo estar muerto? ¿Por qué no mueres realmente? René gritó enojada en el momento en que abrió la boca. Su tono estaba lleno de un poco de ira y resentimiento, así como algo de tristeza. Me quedé en silencio durante bastante tiempo. Basándome en mis muchos años de experiencia, sabía que sería mejor no tratar de razonar con una mujer enojada. Las mujeres como ella tenían la capacidad de convertir cualquier problema en un problema emocional, y convertir cualquier situación en una en la que la perjudicabas o la tratabas mal. Oye, no estoy fingiendo estar muerto. Puedes matarme una vez más, y realmente estaré muerto. ¿Cómo sabría que llorarás? Así es, llora. Arlois de Northlands vio que estaba acostado y fingiendo estar muerto, y que ni siquiera necesitaba examinarme antes de llorar directamente. Incluso ahora, sus ojos todavía estaban rojos e hinchados, lo que significaba que René todavía era demasiado inexperta. Si fuera Marguerite o Adam, definitivamente examinarían el cadáver. René, él está diciendo mentalmente que eres demasiado inexperta, que te enamoras de su trampa tan fácilmente, y que Eliza tampoco lo entiende. Muy bien, Arlois dijo con orgullo que todo lo que dijo era la verdad, pero definitivamente no toda la verdad. Ella fue bastante rápida en aprender mis trucos. ¿Fue este realmente mi destino? Al instante arrojé a mi gato volador y luego tomé una postura defensiva. Ese golpe justo ahora realmente me había hecho vomitar sangre. Si otro golpe del pecado divino cayera sobre mí, realmente podría morir. Pero esta vez, René no escuchó las tonterías de Arlois. Ella dudó por un momento, y luego decidió desahogar su ira en un sustituto. Pero justo cuando comencé a arrojar luz sagrada sobre mí mismo con aburrimiento, escuché débilmente un susurro que sonaba como un susurro de mosquito.
¿Realmente no me reconociste? ¿O te olvidaste por completo de mí? De repente sentí que había perjudicado bastante a René mientras veía a Arlois patear a su clon para desahogar su ira mientras escuchaba mi respuesta. Teniendo en cuenta que era muy probable que el gato tonto me traicionara incluso si mentía, dudé por un momento antes de decirle la verdad. Por supuesto que te reconocí cuando vi tu bandera de batalla, pero ya atacaste aún así. René, realmente has crecido. Has cambiado tanto que no te reconocí a primera vista. La de entonces se ha convertido de repente en una joven. Tal vez había adivinado correctamente por una vez. Finalmente pude dar un suspiro de alivio cuando René, que no pudo ocultarme nada, de repente se aclaró. En realidad, lo que realmente me hizo juzgarla mal fue la tremenda diferencia en el nivel de poder entre nosotros. La mejora de René en el nivel de potencia me sorprendió enormemente. Si solo miráramos su nivel de poder, ahora era incluso más fuerte que yo. No es de extrañar que ella fuera capaz de controlar los pecados divinos. TSK. Como era de esperar, el gato tonto todavía necesitaba que se le enseñara una lección. Ni siquiera trató de ocultar su pesar por haber logrado escapar. ¿Realmente quería ver a su maestro convertirse en un montón de carne podrida en una lata? Todos, sean más serios. Todavía están luchando. Sin embargo, mi recordatorio no recibió ningún reconocimiento de los demás. Todos tenían expresiones relajadas, como si la victoria ya hubiera sido decidida. La razón por la que estábamos tan relajados ahora era, naturalmente, porque la situación general ya había sido decidida. René había terminado su masacre, y ningún demonio subía desde abajo. Los demonios parecían tenerle miedo, ya que volaron directamente todos los túneles que conducían. A juzgar por el desordenado equipo de Timlat, parecía que el ejército de demonios había sido aniquilado casi por completo. La situación actual es excelente. Todo lo que tenía que hacer era atacar a Timlat, y podría ganar. Parecía que accidentalmente dije algo prohibido de nuevo. No podría ser tan desafortunado. Hay una reacción de alta energía abajo. Es un nuevo demonio. Muy bien, Timlat era de hecho un profesional en hacerme las cosas difíciles. ¿Así que eres un Jinxer profesional? Entonces, Arlois, ¿eres un profesional en ridiculizar a los demás? El hombre propone, Dios dispone. El hombre propone, Dios dispone. Este tipo de tonterías probablemente se habían dicho innumerables veces, pero de acuerdo con el ritmo de desarrollo de la historia, cualquiera que dijera tal línea probablemente moriría muy rápidamente. No importa cuán increíble fuera un esquema o trama, fallaría por todo tipo de razones aleatorias si tuvieras mala suerte. Por ejemplo, conocer a un mocoso que acaba de salir del pueblo. ¿Qué? ¿Los mocosos no dan miedo? Ja, la rueda del destino siempre gira. Tal vez algún mocoso que trabaja como camarero en un hotel se convertiría en el personaje principal de esas novelas legendarias. Después de muchos años de análisis, la gente había ideado 3 reglas para que todos los esquemas fallaran. Mata al padre, maestro u otros ancianos respetados del personaje principal, secuestra o roba a la amada novia del personaje principal, encuentra a un ex genio para romper un compromiso, y los 3 tenían una cosa en común. Ofender al personaje principal. Parecería que no importaba en qué mundo estuviera, las novelas legendarias eran bastante comunes. Sí, siempre he estado hablando de novelas. Aunque las novelas a veces eran más extrañas que la realidad, la mayoría de las veces, las novelas eran novelas, y la realidad era la realidad. En realidad, todos los esquemas tuvieron una alta tasa de éxito. Después de todo, ni los conspiradores ni los verdugos eran idiotas. Cualquier persona capaz de planear un plan que desafíe el cielo probablemente tendría una alta probabilidad de éxito, ya que ya estaban en la etapa de ejecución. Para ascender al trono, cierta familia de marqueses esperó a la familia real durante 100 años, asesinó a 4 miembros reales potenciales y finalmente logró ascender al trono. Sí, estoy hablando del actual San Antonio. Su corona no vino del lugar correcto en absoluto. Los principales nobles de San Antonio no sabían cómo surgió esta corona. ¿La familia real anterior no tomó precauciones? En realidad, la familia real sabía desde hacía mucho tiempo que el marqués Mister era ambicioso. Incluso sabían cómo los otros príncipes habían muerto en accidentes. Sin embargo, en aquel entonces, la familia Mister tenía poder militar y la lealtad de 1/3 de los principales nobles, por lo que solo podían mirar impotentes mientras caminaban lentamente hacia la destrucción. Era común escuchar sobre un mocoso que salvó a una princesa en apuros y finalmente revivió a la familia real para convertirse en el gobernante de un país, pero nunca lo vio en acción.
Sin embargo, en esas historias, los feos y viejos villanos finalmente lograrían derrotar a sus superiores, y luego se casarían con una princesa de la generación anterior y tendrían varios hijos con ella. Hubo innumerables ejemplos de tales villanos que se apoderaron del trono. No había otra razón que el hecho de que los conspiradores solían ser muy poderosos. Sus ambiciones a menudo provenían de su correspondiente influencia y fuerza. Los nobles eran mucho más poderosos que la realeza, por lo que, naturalmente, tenían la ambición de reemplazar a la realeza. Había muy pocos nobles que todavía seguían la alianza original y permanecían leales. Como resultado, esas conspiraciones se convirtieron rápidamente en conspiraciones abiertas. Los rebeldes de hoy se convertirían en el nuevo rey coronado del pasado mañana. La actual guerra civil en la Sala Duquedom fue un ejemplo, pero no fue un caso aislado. En los últimos años, ha habido tantas rebeliones, asesinatos y guerras civiles que ya no podían aparecer en los titulares. A pesar de que algunos superimperios todavía estaban haciendo todo lo posible para contenerse, cuanto más pequeño era el país, más caótico era. Simplemente usar la Guerra Santa como explicación para las constantes guerras civiles y rebeliones sería demasiado ingenuo. A juzgar por la información de las hadas y la Alianza de la Niebla, había muchas señales de que otras especies y facciones habían interferido. Cierto noble importante obtendría repentinamente un poderoso equipo de Dios, cierto señor del dominio de repente tendría varios archimagos poderosos de otra especie bajo su mando, un cierto ducado de repente tendría varias tribus de hombres bestia uniéndose a su lado, cierto táctico aparecería repentinamente y expandiría enormemente la fuerza militar de cierto señor de la guerra. Todas estas noticias extrañas fueron bastante comunes en los últimos años. Sin embargo, los siguientes desarrollos fueron aún más comunes. Era un señor del dominio que había aumentado su poder debido a que la voluntad de los cielos comenzaba a revelarse, o un gobernante que se sentía amenazado y comenzó a limpiar su propia facción. El paquete de expansión buitres de la guerra de la historia del juego había aparecido ante nosotros en una forma diferente. Luchas internas y guerras civiles de nobles. Para la gran mayoría de los países, las guerras civiles en los países vecinos durante este periodo de tiempo fueron las más molestas. Si no hicieras nada al respecto, se extendería a ti. Si lo hiciera, inmediatamente sería acusado de interferir con los asuntos internos de otros e invadir a otros. Por supuesto, algunos reyes y duques ambiciosos realmente trataron esto como una gran oportunidad. Y así, las llamas de la guerra siguieron ardiendo, y las guerras civiles se convirtieron en guerras internacionales. Según lo que sabía, varios mega imperios, incluidos Bardi, Shiluo y San Antonio, se habían beneficiado bastante en secreto en los últimos años. Sin embargo, estos eran los asuntos internos de otros países, y los forasteros eran completamente incapaces de interferir. Esto sería una calamidad para un país pequeño, pero sería un asunto pequeño para un país importante. No importa quién fuera, esto sería un mega problema. Las guerras que solo se podían ganar y nunca perder expandirían el territorio de un país importante. El estatus de la realeza no solo se volvería más estable, sino que también beneficiaría al mercado interno, a los principales nobles y a los militares. Los ciudadanos del país principal desearían aún más guerras, y los deseos de los ciudadanos obligarían al rey y a los nobles a comenzar aún más guerras. Este sería el mayor problema de todos. Si este era un esquema de la facción del caos, entonces tenía que admitir que se hizo bastante bien. Unos pocos individuos poderosos en la naturaleza, un grupo de nativos no humanos, algunos cultistas malvados, una buena arma, alguna tecnología nueva y algunas bolsas de oro. Mientras se utilicen bien, sería posible hacer que un país cayera en conflictos internos con poco esfuerzo. Esto sería agotar toda la fuerza del plano mortal. El ducado de Sala fue el ejemplo más obvio de esto. La lucha interna entre los señores del dominio no fue un cambio en el nivel de poder. No importa quién ganara al final, el nivel de poder general del país se reduciría considerablemente y su población se reduciría considerablemente. No habría tal cosa como un verdadero vencedor. Desde una perspectiva general y a largo plazo, todos perderían. ¿Limitar la escala de las luchas internas? Si realmente estallara una guerra, no sería tan fácil detenerla. No solo eso, sería bastante difícil detener tales acciones. Los individuos ambiciosos eran bastante comunes, y todo dependía de si tenían o no suficiente poder para apoyarlos. Se suponía que debíamos inspeccionar a los asesores y subordinados de los señores del dominio uno por uno. Se suponía que debíamos evitar que los señores del dominio trabajaran duro para aumentar su propio nivel de poder.
Teniendo en cuenta el hecho de que los nobles feudales actuales tenían una autonomía completa, esto era algo que incluso la realeza de su propio país no podría lograr. Este no era el estilo de los demonios, ya que inmediatamente comenzarían a pelear. En cambio, eran más como demonios que se especializaban en personas repugnantes. No sería posible ver ningún resultado en un corto periodo de tiempo, pero a medida que el tiempo se prolongara, en realidad debilitaría a toda la especie humana. Tal vez fue la traición de algunos señores del diablo y la partida de la voluntad del abismo del caos lo que hizo que los señores del diablo restantes cambiaran su postura neutral habitual en la Guerra Santa. Ahora estaban ansiosos por mostrar su propio punto de vista y habilidades. Muy bien, esta fue la otra misión principal que había elegido para quedarme en la sala Duquedón. Originalmente tenía la intención de ver quién estaba detrás de ese marqués y ver si podía averiguar algo. Aunque era muy poco probable que pudiera atrapar al autor intelectual, al menos podría intentarlo. Por lo menos, necesitaba saber que eran esos bastardos de los planos inferiores los que estaban causando problemas. TSK, mis planes estaban todos desordenados, y en realidad me encontré con tal situación. ¿Soy realmente el legendario dios de la muerte? Cada vez que voy, algo sucede. ¿Por qué tengo tan mala suerte? El que debería quejarse de tener mala suerte es ese espíritu de la Torre del Cielo. Casi logró convertirse en el espíritu de la Torre de los No Muertos. Si no fuera por ti, sus 100 años de planificación habrían sido en vano. Desde este ángulo, el creador del espíritu de la Torre del Cielo podría considerarse un intrigante increíble. Había comenzado a planificar hace varios cientos de años y esperó pacientemente hasta que comenzara la Guerra Santa antes de pasar a la acción. Había utilizado aventureros para llevarse las piezas de ajedrez más importantes, y luego comenzó la Guerra de los No Muertos para matar las piezas de ajedrez más importantes, obteniendo así la independencia de toda la especie. Pero desde el momento en que ocurrió un accidente, el plan del emperador no muerto y el espíritu de la Torre del Cielo estaba destinado a fallar. El único error que cometieron fue ofender al personaje principal. ¿Estás seguro de que fue la suerte de tu personaje principal la que causó esto, y no tu Calamity Halo? Esos refuerzos parecen haber sido enviados aquí para capturarte. Me quedé sin palabras. La calamidad de los no muertos, que habría causado un desastre aterrador, había sido detenida. Lo más importante era que Amelia había llegado con los espíritus de madera. Y todo fue gracias a René que el equipo de aventuras había podido lidiar con la calamidad de los no muertos. Gato tonto, ¿realmente morirás si no comentas sobre esto? Lo haré. Mientras el gato tonto y yo nos mirábamos el uno al otro, alguien finalmente no pudo soportar mirar más. Todos, sean serios. Estamos en guerra. A pesar de que seguía recordándome a mí mismo que esto era un campo de batalla, no podía ser serio. El túnel que conducía hacia abajo se abrió, y los demonios de hecho subieron. Sin embargo, René bloqueó el camino. Bailó con su espada de plata y su lanza, y luego, no había nada más. Sangre, carne y espadas volaron por todas partes. Incluso ahora, todavía no había visto un solo demonio completo. René tiene un espíritu de lucha. Ella está mostrando su mejora. Bien, ¿le enseñaste técnicas de espada? TSK, solo un gorila usaría tales técnicas de espada. No le enseñé. ¿No era ciego? Entonces, ¿cómo podría no ver a través del estilo de esta técnica de espada? De hecho, le había enseñado a Reine estilos y técnicas de lucha antes. Sin embargo, esta técnica de espada que era tan honesta tanto en trazos horizontales como verticales, que usaba el instinto y la percepción más que la razón, era algo que solo alguien tan simple y crudo como Caruenz usaría. Aunque el nivel de poder explosivo de René era bastante sorprendente, dudaba que los demonios fueran una amenaza para René. También podría aprovechar esta oportunidad para relajarme y planificar para el futuro. Sí, planeé para el futuro. Planeé el futuro de esta ruina, así como el futuro de esta tremenda herencia. En mi opinión, dado que Amelia y su flota habían llegado, y nos habíamos deshecho de la conservación más problemática, dudaba que alguien pudiera dejar pasar esta oportunidad a menos que dos dioses principales más aparecieran repentinamente. No había tesoros ni monedas de oro aquí que hicieran que los aventureros se volvieran locos por ellos. Sin embargo, la basura que encontramos en el camino era en realidad cientos de veces más valiosa que las monedas de oro. Tal vez no era un buen ingeniero, pero al menos, pude inferir el nivel de evolución de una civilización a partir de sus creaciones y herramientas.
Máquinas autónomas, almas artificiales, todo tipo de diseños de máquinas y estructuras que nunca había visto antes, creaciones mitad máquina y mitad no muerto, y criaturas espirituales que eran capaces de imitar las longitudes de onda del alma de otras personas. Esto fue mucho más que todas las excavaciones de la generación Alderan combinadas. Podría llamarse una mega cosecha. Solo esta dimensión especial que nos permitía comunicarnos con otras dimensiones sería increíblemente valiosa para la facción del caos. Naturalmente, también sería valioso para nosotros. Si esta información se filtrara, definitivamente causaría una guerra civil aún más intensa en el Ducado de la Sala. Tal vez algún país importante encontraría una excusa para invadir el Ducado de la Sala. Si no pensáramos en un buen método para lidiar con esto, sería demasiado tarde para cuando se difundiera la noticia. Tal vez sería más seguro mantener esta puerta abierta y que esta ruina permanezca siempre en un estado de guerra. Mientras todavía dudaba sobre todas estas ideas ridículas, la verdadera dueña de esta ruina, Catalina, se acercó a mí como si quisiera decir algo.